Para ella, solo era un matrimonio de mentira. Pero cuando el millonario se inclinó y le susurró al oído, «Nada será cancelado», su corazón se aceleró, y la duda se convirtió en miedo. María Fernanda Cruz se levantó antes de que saliera el sol, como todos los días. Se puso su suéter viejo, ese que tenía una quemadura chiquita en la manga derecha, porque una vez se le cayó un cigarro encendido de un paciente. Caminó en silencio por el pequeño departamento que compartía con su mamá enferma, tratando de no hacer ruido para que la señora no se despertara tan temprano. Fue directo a la cocina, puso agua a calentar y sacó una bolsa de pan duro que había guardado del día anterior. La revisó con cuidado, le quitó un par de puntas mohosas y preparó café de olla, el más barato del supermercado, el que viene en una bolsita casi transparente. Mientras esperaba que hirviera el agua, se sentó en la silla de siempre, frente a la ventana que daba a una pared gris. Abrió su cartera, sacó las cuentas, volvió a sumar todo con la esperanza inútil de haber calculado mal. Pero no, el total era el mismo de ayer. No le alcanzaba, ni con las horas extras en el asilo, ni con el dinero que le había prestado su vecina Olga. Si no pagaba el recibo de luz esa semana, se lo iban a cortar. Y si no compraba el medicamento de su mamá, podía pasarle algo mucho peor. Le tembló la pierna, le dolía la espalda, y cuando por fin se tomó el café, ya estaba frío. A las 6:30 en punto, fue al cuarto de su mamá, la ayudó a levantarse, a bañarse, a vestirse. La besó en la frente con una sonrisa fingida que ya se le había vuelto costumbre. A las 7, salió a la calle, con el uniforme en la mochila, lista para ir al asilo donde trabajaba. Le tocaba cuidar a 3 señoras difíciles, una de ellas con demencia, otra con mal carácter, y la tercera con las 2 cosas. Ese día, mientras caminaba hacia la estación del Metrobús, se le acercó un hombre bien vestido, traje gris, lentes oscuros, un maletín negro. Le dijo su nombre y le entregó una tarjeta. «Señorita Cruz, el señor Alejandro del Valle quiere hablar con usted. Hoy mismo, si puede. Es un asunto personal». Ella se detuvo, desconfiada. Miró la tarjeta. Parecía real. Tenía nombre, dirección, teléfono. Pero igual, no entendía nada. «¿Quién es ese señor y por qué quiere hablar conmigo?», preguntó sin mover un solo músculo de la cara. «Él se lo explicará mejor. Pero le conviene. Créame». El hombre se fue. Así nomás. Caminó hacia un coche negro que arrancó sin hacer ruido. María Fernanda se quedó con la tarjeta en la mano, sin saber si reírse o romperla. Pensó que seguro era una broma, o algún tipo de estafa. Pero algo en su interior, una mezcla de desesperación y curiosidad, le dijo que fuera. En la tarde, después de su turno, tomó un taxi hacia la dirección que venía en la tarjeta. Era una torre altísima en Polanco. Seguridad privada, recepcionistas con trajes perfectos, paredes limpias, mármol en los pisos. Se sintió fuera de lugar desde el primer segundo, pero ya estaba ahí. Subió al piso 28. La esperaba una secretaria que le sonrió como si supiera todo de su vida. «Bienvenida, María Fernanda. Pase, por favor. El señor del Valle la está esperando». Entró. La oficina era enorme, con ventanas que daban a toda la ciudad. En el centro, un escritorio de madera oscura. Y detrás, un hombre de traje impecable, serio, con una mirada que parecía analizarlo todo sin decir nada. «Gracias por venir», dijo él. «Soy Alejandro del Valle». Ella no respondió. Se sentó en la silla frente a él, apretando la bolsa con su uniforme sucio entre las piernas. «Usted no me conoce, y entiendo que esto le parezca extraño, pero necesito su ayuda, y estoy dispuesto a pagar muy bien por ella». María Fernanda frunció el ceño. No le gustaba cómo sonaba eso. Ayuda, pagar, todo le parecía demasiado misterioso. «¿De qué se trata?», preguntó con voz firme. «Necesito que se case conmigo». Ella parpadeó. 1, 2 veces. Luego soltó una risa nerviosa. «¿Qué? ¿Está bromeando?» «No, no es un chiste. No necesito una esposa real. Necesito una mujer que actúe como mi esposa durante un año, en público, eventos familiares, reuniones de negocios. Es un trato, un contrato, nada más». María Fernanda sintió que estaba soñando, o que alguien la estaba grabando para un programa raro de televisión. «¿Y por qué yo?». Alejandro se recargó en su silla y cruzó las manos. «Porque usted no tiene vínculos con mi mundo. No está relacionada con mi familia ni con mis enemigos. Es una mujer trabajadora, discreta, no tiene intereses ocultos». «¿Y cómo sabe todo eso de mí?». «Hicimos una investigación. Usted es limpia y está en una situación complicada. Podemos ayudarla con eso». María Fernanda se puso de pie. «Esto es una locura. Le pagaré $1.000.000, dijo él, sin moverse. $500.000 al comenzar, $500.000 al terminar el año. Su madre tendrá atención médica privada.
Usted no tendrá que trabajar por ese tiempo. Se detuvo. El silencio fue largo, pesado. ¿1 millón? Sí, pero debe firmar hoy. Y la boda es en una semana. Ella lo miró bien. No era un loco, no era un estafador. Era un hombre serio, poderoso, seguro, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El problema era que ella no. ¿Por qué se quiere casar así? Es un tema familiar. Hay presión. Necesito demostrar estabilidad. No le puedo decir más ahora. María Fernanda bajó la mirada. Pensó en la renta, en los recibos, en los frascos de medicina en la repisa, en las veces que tuvo que decir «no hay dinero» cuando su mamá le pedía fruta fresca, en las noches sin dormir, llorando en silencio para que nadie la escuchara. ¿Y después del año? ¿Qué? ¿Nos divorciamos y ya? Exactamente. Suspiró. Tenía miedo, pero también tenía hambre y cansancio, y estaba harta de ver cómo la vida se le iba en cuidar a todos menos a ella misma. Está bien, dijo al fin. Acepto. Alejandro se levantó, la miró directo a los ojos y asintió. Bienvenida, María Fernanda. Ella no lo sabía aún, pero ese momento iba a cambiarlo todo, y no por el dinero. La boda fue rápida, sin invitados, sin flores, sin música, solo los testigos que Alejandro había elegido, todos vestidos de traje, serios, sin una sonrisa. María Fernanda llegó con un vestido blanco que le habían mandado a la casa esa misma mañana. Era bonito, sí, pero no era suyo. Ni siquiera lo había escogido. Apenas se lo puso, se sintió como si se estuviera metiendo en la vida de otra persona, una que no conocía, que no le pertenecía. El maquillaje se lo hicieron en un salón elegante, sin preguntarle qué quería. Le maquillaron los ojos, la boca, le alisaron el cabello. Le dijeron que no hablara mucho, que caminara despacio, que sonriera poco. Todo estaba organizado para que se viera bien, pero no natural. El lugar donde se casaron era una casa vieja, enorme, con paredes blancas y ventanas altas. Había un juez que no hablaba mucho, y 2 personas firmando papeles al fondo. María Fernanda tenía el corazón en la garganta. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Alejandro llegó puntual, como siempre, impecable, con ese traje oscuro que parecía sacado de una película. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Caminaron juntos hasta donde estaba el juez. El hombre leyó los papeles rápido. Todo parecía estar bajo control. María Fernanda no escuchaba nada. Solo veía los labios del juez moviéndose y el anillo en la mano de Alejandro. Cuando llegó el momento de decir sí, lo dijo con la voz baja, casi como si no fuera ella. Luego el juez pidió las firmas. Alejandro firmó primero, luego ella. El juez tomó el documento, estampó un sello y los miró. «Ya están legalmente casados», dijo sin emoción. María Fernanda volteó a ver a Alejandro. Él se acercó un poco, le tomó la mano con suavidad y se inclinó hacia su oído. «Nada será cancelado. Este matrimonio es real». Ella se quedó helada. No entendió. ¿Qué quería decir con real? ¿No era un contrato falso? ¿No era solo una actuación? Intentó preguntarle, pero él ya se había separado, saludando al juez, firmando otros papeles. María Fernanda sintió que le faltaba el aire. El corazón le latía tan rápido que pensó que se iba a desmayar. Tragó saliva, respiró profundo y caminó detrás de él como si nada. Pero por dentro, todo le daba vueltas. Al salir de la casa, un chofer los esperaba con una camioneta negra. Alejandro le abrió la puerta y ella subió sin decir nada. Se sentó recta, con las manos en las piernas, sin mirarlo. Él se acomodó a su lado, sacó el celular y empezó a contestar mensajes como si nada hubiera pasado. «¿Qué dijiste allá adentro?», preguntó al fin María Fernanda, sin mirarlo. «Lo que escuchaste. ¿Qué significa que es real?». Alejandro guardó el celular. La miró por primera vez desde que salieron. «Significa que el contrato cambió. No será por 1 año. Es un matrimonio legal, válido, por 3 años». María Fernanda se le quedó viendo con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo que cambió? ¿Qué hiciste?». «Lo ajusté. Firmaste los documentos ayer cuando viniste a la oficina. Te mostré un contrato, pero el que se entregó al juez es otro. Eso es ilegal. No si tú firmaste sin leer. Y tú lo hiciste». María Fernanda apretó los dientes. Sintió una mezcla de rabia y miedo. Se había metido en algo mucho más sucio de lo que imaginaba. «Me mentiste. Te ofrecí estabilidad económica, y la tendrás. Pero este matrimonio es real, para todos, incluyéndonos a nosotros». «¿Por qué?», gritó. «¿Qué ganas con esto?». «Protección. Es un tema de negocios. La familia Montenegro está intentando tomar control de parte de mis empresas. Con este matrimonio legal, no pueden atacarme por ahí.
No pueden decir que no tengo estabilidad. No pueden usar a una pareja débil como excusa para entrar. Elegí a alguien sin vínculos, sin poder, sin acceso a mi mundo. María Fernanda no sabía si llorar o golpearlo. Se sintió usada, como una ficha en un juego que no entendía. ¿Y ya? ¿Así nomás? ¿Me arruinaste la vida solo porque te convenía? No, te di una oportunidad. Tendrás una vida cómoda, una casa, todo lo que necesites para tu madre. No vas a trabajar un solo día, solo tienes que hacer tu papel. Es todo. Ella lo miró con odio. Quería bajarse del coche, correr, desaparecer, pero sabía que no podía. Si se iba ahora, perdía todo. El dinero, el apoyo médico, el techo, y su mamá no iba a resistir otra recaída. La camioneta llegó a la mansión del Valle. Una reja automática se abrió y entraron a un mundo completamente distinto al que ella conocía. Jardines perfectos, fuentes, árboles podados con formas, seguridad privada. La casa era enorme, blanca, con ventanales que brillaban por todos lados. Un hombre mayor los esperaba en la entrada. Era don Esteban del Valle, el verdadero jefe de todo, con un bastón elegante en la mano y ojos que no parpadeaban. «Así que esta es tu esposa», dijo, sin saludar. María Fernanda le tendió la mano, pero él no se la tomó. «Espero que sepas dónde estás parada». «Lo intentaré», respondió ella con un nudo en la garganta. «Más te vale». Don Esteban se giró y entró sin decir nada más. Alejandro la miró. «Él es complicado. No te preocupes por eso. Solo sigue mi ritmo». María Fernanda cruzó la puerta de la mansión con los pies temblando. Una señora uniformada la guió hasta una habitación en el segundo piso. Era más grande que su departamento entero. Tenía baño propio, balcón, closet lleno de ropa que no era suya. Se sentó en la cama, sacó el celular y vio un mensaje de la vecina. «Tu mamá está bien. Vinieron del hospital privado que mandaste. Nunca la habían tratado así. Gracias». María Fernanda cerró los ojos. Por primera vez en años, su mamá estaba atendida como debía ser. ¿Pero a qué precio? Se acostó boca arriba, sin cambiarse de ropa, mirando el techo. Sintió que había vendido su libertad, y ni siquiera por 1 millón. Por miedo, por cansancio, por no ver otra salida. Y lo peor, apenas era el primer día. María Fernanda despertó antes de que amaneciera, pero esta vez no por el despertador ni porque tuviera que salir corriendo al trabajo. Fue por ansiedad. Se sentó en la cama enorme, con las sábanas suaves pegadas a la piel y el silencio de la mansión pesando en el aire. No sabía bien qué hora era, pero tampoco le importaba. No podía dormir. Se levantó, se puso una bata que encontró en el closet y se asomó por el balcón. Desde ahí se veía todo. El jardín, la alberca, las luces del camino de entrada. Todo parecía perfecto, menos ella. Bajó a la cocina, esperando no encontrarse con nadie. Caminó despacio, casi en puntas, hasta que escuchó una voz. «No estás en un hotel. Aquí no hay servicio a la habitación». Era don Esteban, sentado en la barra, con un café en la mano y los lentes puestos. Estaba leyendo el periódico, pero no se veía relajado. Tenía esa forma de estar como si estuviera vigilando todo, incluso sin mirar. «Perdón», dijo María Fernanda. «Solo quería tomar agua. Hazlo, pero acostúmbrate. Aquí no te van a estar consintiendo». Ella no respondió. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua y bebió directo. Sentía la mirada de ese hombre clavada en la nuca. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó él sin levantar la vista. María Fernanda se giró lentamente. «Sí, para proteger su empresa. Según Alejandro, les conviene tenerme como esposa de mentira para evitar un problema». Don Esteban cerró el periódico con fuerza. «Esto no es un juego. No eres una figurita de adorno. Eres parte de una estrategia. Y si fallas, te destruyen. A ti y a nosotros». María Fernanda apretó la botella. No le gustaba el tono con el que le hablaba, pero entendía que ahí no mandaba ella. «No voy a fallar. Eso ya lo veremos». Don Esteban se levantó, dejó el café a medio tomar y salió de la cocina sin más palabras. María Fernanda se quedó sola, sintiéndose pequeña otra vez, como cuando entró por primera vez a la casa de los del Valle, pero no iba a llorar, no más. Ese mismo día, Alejandro le pidió que lo acompañara a una reunión familiar. No le dio detalles, solo le dijo que era importante que los demás la vieran como su esposa. La peinaron, la maquillaron, le pusieron un vestido negro ajustado que se sentía carísimo. Se veía como otra mujer. Ella misma se sorprendió al mirarse en el espejo, pero no dijo nada. Solo bajó las escaleras y subió al auto con Alejandro. Durante el camino, no hablaron mucho. Él iba revisando correos y haciendo llamadas. Se notaba tenso,
como si algo estuviera a punto de explotar. María Fernanda no entendía todo lo que pasaba, pero sabía que las cosas estaban mal. Alejandro manejaba el silencio como un experto, y eso la ponía más nerviosa. Al llegar a la casa donde era la reunión, los esperaban varios miembros de la familia. La mayoría eran gente mayor, elegante, con caras serias y ojos que la analizaban como si estuvieran decidiendo si era un mueble de colección o una falsificación. Alejandro saludó con una sonrisa falsa y un beso en la mejilla a cada uno. Luego la tomó de la mano y la presentó. Ella es mi esposa, María Fernanda. La sala quedó en silencio por unos segundos. Una señora de cabello plateado, labios rojos perfectos y un collar de perlas que parecía valer más que todo el departamento de María Fernanda, se acercó. ¿Y tú qué hacías antes de esto, querida? Cuidaba personas mayores. Soy auxiliar de enfermería. Hubo un murmullo general. Algunos fingieron toser. Otros simplemente desviaron la mirada. Alejandro no dijo nada. Ni la defendió, ni se molestó. Solo mantuvo su expresión tranquila, como si todo estuviera saliendo como esperaba. Después de la cena, cuando todos estaban en la terraza, fumando puros o tomando whisky, una mujer joven se le acercó, alta, flaca, con un vestido rojo y una copa de vino en la mano. Se llamaba Rebeca, prima de Alejandro, o algo así. ¿Te diste cuenta que no encajas aquí, verdad? María Fernanda respiró hondo. Sí, pero no vine a encajar. Vine a cumplir un trato. Rebeca sonrió con burla. ¿Y sabes realmente en qué te metiste? Sé lo que me dijeron. Pues te dijeron poquito. Aquí todos se clavan el cuchillo por la espalda. Y si no sabes moverte, te lo van a enterrar a ti primero. María Fernanda la miró de frente. No iba a dejar que una desconocida la intimidara. Gracias por el consejo. Rebeca se rió y se fue. Alejandro se acercó segundos después. ¿Estás bien? No lo sé. Tu familia me odia. Me miran como si estuviera sucia. No eres su problema. Solo necesitas mantener la imagen de estabilidad. ¿Y si me rompo? Preguntó sin pensar. No puedes. No ahora. Esa noche, al volver a la mansión, María Fernanda decidió revisar el contrato que había firmado. Pidió una copia. Se la entregaron en un sobre cerrado. Lo leyó en su cuarto, sentada en la alfombra, con un café en la mano y el estómago revuelto. No entendía todos los términos legales, pero una cosa sí estaba clara. Estaba casada legalmente por 3 años. No había cláusula de salida. Si se separaba antes, perdía todo. Y no solo eso. Debía pagar una multa que jamás podría cubrir en su vida. Se sintió atrapada. No era un acuerdo. Era una celda bonita, con ropa nueva, comida rica y medicinas para su mamá. Pero celda al fin. Al día siguiente, en el desayuno, Alejandro le habló sin rodeos. Escúchame bien. Elegí casarme contigo por una razón. Tú no tienes relaciones políticas. No puedes ser usada por los Montenegro como herramienta. Si me hubiera casado con alguien de este mundo, se volvería un arma en mi contra. Tú eres neutral, intocable. Eso es lo que necesito. ¿Y si me niego a seguir? No puedes, no sin pagar el precio. ¿Y tú? ¿Qué ganas además de eso? Tiempo, poder, control. Y si sale bien, paz. María Fernanda entendió que no solo era una estrategia, era una guerra, y ella era parte del escudo que protegía a Alejandro. ¿Quiénes son los Montenegro exactamente?, preguntó. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó. Gente peligrosa, ambiciosa, quieren lo que es nuestro, y harán lo que sea para conseguirlo. ¿Y por qué no los enfrentas tú? Porque ya lo estoy haciendo. Con esto. Contigo. María Fernanda no sabía si sentirse halagada o manipulada, pero una cosa sí era segura. No podía confiar en nadie. Ni en Alejandro, ni en don Esteban, ni en esa familia de ricos con sonrisas falsas. Estaba sola. Y si quería sobrevivir en ese mundo, tenía que empezar a jugar como ellos. Desde el primer día que amaneció oficialmente casada en esa casa enorme, María Fernanda supo que no era bienvenida. No se lo decían con palabras, pero tampoco les hacía falta. Se notaba en las miradas, en los silencios, en los saludos fríos y en el modo en que evitaban tocarla siquiera con la mirada. Esa mansión tenía paredes brillantes, pisos que olían a limpieza y cuadros que parecían sacados de un museo, pero lo que más destacaba era el ambiente, denso, como si todos estuvieran a punto de soltar algo que llevaban aguantando por demasiado tiempo. Alejandro salía temprano. A veces la saludaba, otras ni siquiera la veía. Tenía el celular pegado a la mano y el ceño fruncido casi todo el día. Decía que estaba en reuniones importantes, que no podía hablar, que era mejor que ella se quedara tranquila, adaptándose. Esa palabra se la repetían a cada rato. Adaptarse. Como si fuera una especie de prueba de resistencia, como si tuviera que transformarse en algo que no era solo para poder respirar sin que alguien la juzgara.
Le asignaron una habitación al fondo del pasillo principal, cerca de la de Alejandro, pero no juntos. Ahí dentro tenía de todo: cama enorme, baño con regadera que salía como cascada, closet lleno de ropa fina que no había elegido, y hasta un pequeño escritorio con una lámpara de vidrio. Pero el detalle que más le llamaba la atención era la puerta. No tenía cerradura por dentro, y eso la incomodaba mucho. No lo decía, pero se dormía con una silla atorada debajo de la manija, por si acaso. Ese día, mientras recorría el pasillo con una bandeja que le había preparado una de las trabajadoras, se topó con una mujer que no había visto antes. Alta, delgada, elegante. El tipo de mujer que parecía flotar en lugar de caminar. Llevaba un traje blanco, el cabello recogido y unos tacones que sonaban firme en el piso de mármol. Se detuvo frente a María Fernanda con una sonrisa pequeña, pero sin calor. «Tú debes ser la esposa», dijo. «Sí, soy María Fernanda, Camila Robles, asistente personal de Alejandro. Lo acompaño desde hace años. Estoy aquí para lo que necesites, o lo que necesite él». María Fernanda le dio las gracias sin mucho ánimo. Camila le parecía demasiado perfecta. Tenía esa voz suave, que no se sabía si era amable o condescendiente. Esa forma de hablar que parecía medir cada palabra antes de soltarla. «¿Tú también vives aquí?» «No. Pero entro y salgo como si viviera. Tengo acceso total. Alejandro confía mucho en mí». La frase quedó en el aire. Fue clara, fue directa, y fue una especie de advertencia disfrazada de presentación. María Fernanda notó que Camila la miraba con curiosidad, como si quisiera encontrar una falla, como si no entendiera qué hacía ella en ese lugar, como si estuviera buscando razones para sacarla. «Bueno, fue un gusto conocerte», dijo María Fernanda, sin dejar que el silencio se hiciera más incómodo. Camila sonrió otra vez, con la misma sonrisa sin emoción. «El gusto es mío». Desde ese día, Camila apareció por todas partes. En la oficina de Alejandro, en los pasillos, en las cenas familiares, incluso en los desayunos donde supuestamente no debía haber visitas. Siempre estaba arreglada, con su perfume caro y sus gestos educados, y siempre parecía saber más de lo que decía. María Fernanda empezó a sospechar que Camila no solo era una asistente. Había algo más. Esa cercanía con Alejandro no se sentía normal. Cuando ella entraba en una habitación, Camila ya estaba sentada al lado de él, hablándole al oído, mostrándole documentos, haciendo planes, y cuando se iba, dejaba atrás un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Una tarde, mientras caminaba por el jardín buscando algo de aire fresco, escuchó una conversación detrás del muro de las bugambilias. Reconoció la voz de Alejandro. «Tú y yo ya hablamos de esto. No es momento de que empieces a cuestionar lo que decidí», Camila respondió. «No la estoy cuestionando. Solo digo que es una jugada muy arriesgada. Si algo sale mal, tú vas a pagar el precio. No va a salir mal. Tengo todo bajo control. ¿De verdad? ¿O solo lo crees porque no la conoces? No sabemos nada de ella, Alejandro. Nada. Justo por eso la elegí». María Fernanda se alejó antes de que la vieran. Le temblaban las manos. Así que ni siquiera confiaban en ella. Camila no la quería ahí. Alejandro tampoco le tenía cariño. Solo era parte de un plan, un movimiento frío, una pieza. Esa noche, cenaron todos juntos. Don Esteban, 2 tías de Alejandro, un par de primos lejanos y, por supuesto, Camila. Nadie hablaba mucho. Los platos sonaban, el vino se servía y la conversación era tan cortada como el filete. En un momento, don Esteban se dirigió a María Fernanda. «¿Ya estás más cómoda?» «Sí, señor. Poco a poco me voy acostumbrando. Espero que no olvides que estás aquí por un motivo, no por amor». La frase fue directa. Nadie reaccionó. Nadie dijo nada. María Fernanda se quedó en silencio. Alejandro tampoco la defendió. Después de la cena, subió a su cuarto. Cerró la puerta. Se quitó el vestido con rabia y lo arrojó sobre la cama. Estaba cansada. Cansada de sentirse observada. Cansada de fingir que todo estaba bien. Cansada de no poder confiar en nadie. Tomó su celular. Abrió la cámara. Se miró en la pantalla. No se reconocía. Se veía más arreglada que nunca. Más cuidada. Más rica. Pero por dentro, seguía siendo la misma mujer que contaba las monedas en la tiendita para comprar pan y leche. La misma que corría al hospital con la receta en la mano y sin saber cómo iba a pagarla. Esa mujer no había desaparecido. Solo estaba escondida debajo de todo ese disfraz caro. Al día siguiente, Camila la encontró en la biblioteca, hojeando un álbum familiar, fotos antiguas, en blanco y negro, Alejandro de niño, Alejandro adolescente, fiestas, reuniones, sonrisas falsas.
Te ves pensativa, dijo Camila. Solo estoy viendo fotos. ¿Sabes? Esta casa ha visto muchas cosas. Traiciones, secretos, acuerdos. No todo es lo que parece aquí. Ni todos son lo que dicen ser. María Fernanda la miró. ¿Tú sí eres lo que dices ser? Camila sonrió. Depende de quién esté preguntando. Y se fue. María Fernanda cerró el álbum. Lo guardó. Se quedó sentada en ese sillón de cuero, mirando la chimenea apagada. No entendía del todo qué estaba pasando a su alrededor, pero cada día era más claro que ese matrimonio no era una simple actuación. Era una guerra silenciosa, llena de gente que jugaba su propio juego, gente que no mostraba sus cartas, pero que sí sabía exactamente cómo mover las piezas. Y ahora ella era una de esas piezas. Lo que no sabían era que no pensaba quedarse callada, ni quieta. Porque si iba a vivir en esa mansión, más le valía entender bien dónde estaban las trampas y quiénes eran los verdaderos enemigos. Al principio parecía un sueño. María Fernanda podía caminar por la casa descalza, sin preocuparse por goteras, sin sentir ese aire húmedo y helado de los pisos mal sellados. Tenía ropa limpia todos los días, un baño de lujo con agua caliente a la hora que fuera, comida servida sin que tuviera que cocinar, y tiempo, muchísimo tiempo, ese que antes no tenía ni para respirar. Pero ese sueño tenía un problema. Se vivía sola, y no sola de compañía, sola de verdad. La mansión estaba llena de gente. Sí, había personal de limpieza, jardineros, chóferes, cocineros, todos uniformados y educados, pero no hablaban, o hablaban lo justo. Buenos días, ¿quiere café? Aquí está su bata. Nada más. Los del valle no los trataban mal, pero se notaba que había una línea clara entre servir y convivir, y ella, aunque no trabajaba ahí, tampoco era parte de la familia. Estaba en ese punto raro, en medio, demasiado pobre para ser una del valle, demasiado casada para ser del servicio. Pasaba las mañanas dando vueltas por los pasillos. A veces se metía al invernadero solo por sentir que estaba afuera. Otras veces se encerraba en su habitación a ver novelas viejas en la televisión, las mismas que antes veía con su mamá en la sala. De pronto, esa televisión de 80 pulgadas ya no le parecía tan impresionante si no tenía con quién reírse o llorar de lo que pasaba en pantalla. En la casa nadie le hablaba sin motivo. Y Alejandro, aunque dormía a pocos metros de ella, parecía vivir a kilómetros de distancia. En la mesa del desayuno, la mayoría de los días estaba sola. A veces bajaba Camila a servirse fruta y café, siempre arreglada como si fuera a una alfombra roja. Saludaba con un buenos días frío, tomaba su taza, y luego se iba directo a la oficina de Alejandro. María Fernanda la miraba de reojo, sin saber si la odiaba, la temía, o simplemente no sabía cómo tratarla. A veces pensaba que Camila fingía esa seguridad, otras veces creía que era así de calculadora por naturaleza. Alejandro bajaba muy poco, siempre estaba ocupado, y cuando se aparecía, era como un fantasma. Decía 2 o 3 cosas, miraba el celular, tomaba café, y desaparecía otra vez. María Fernanda trataba de acercarse al principio, preguntándole si necesitaba algo, si quería acompañarlo a algún evento, si debía aprender algo para no cometer errores. Pero él respondía con monosílabos. Todo está bien, no es necesario, estoy por salir. Era como hablarle a una pared de mármol. Pero una tarde, después de varios días sin decirse más que buenas noches, Alejandro entró a su habitación sin tocar. Ella estaba leyendo en la cama, con las piernas cubiertas por una cobija gruesa. Él se paró junto a la puerta con cara de que algo le urgía. Necesito que me acompañes esta noche a una cena. Nada complicado. Solo son empresarios, pero debo presentarte como mi esposa. Es importante que te veas tranquila, segura. No hables de tu pasado. Solo sonríe. María Fernanda cerró el libro. ¿Y si me preguntan algo? Evita los detalles. Di que estudiaste algo relacionado con salud, que trabajabas de forma independiente. No tienes que mentir tanto. Solo no te vayas al fondo. ¿Y tú vas a estar a mi lado o me vas a dejar sola como en la reunión con tu familia? Alejandro la miró por unos segundos. No respondió. Solo dijo, estaré ahí. Nos vamos a las 8. Esa noche, la vistieron de azul oscuro, con un vestido largo y sin mangas. El maquillaje era más marcado, el peinado más sofisticado. Cuando se vio en el espejo, no supo si sentirse orgullosa o incómoda. Se veía hermosa, pero no se reconocía. Alejandro la esperó en la entrada, con un traje gris que le quedaba como guante. Cuando la vio bajar, la escaneó de pies a cabeza. No dijo nada, pero su mirada fue distinta. Por primera vez, no fue fría, fue cuidadosa. En el evento, las cosas no fueron tan mal. María Fernanda sonrió, saludó, dijo lo justo. Alejandro la presentó como su esposa con naturalidad, la tocó del brazo un par de veces
y hasta le sirvió una copa de vino. Había muchas miradas encima. Eso sí, gente rica, con trajes costosos, relojes brillosos y apellidos largos. Algunos fingían amabilidad, otros ni se molestaban en disimular la curiosidad. ¿Y de qué familia vienes tú? ¿Dónde conociste a Alejandro? ¿Tus padres están en el sector médico también? Cada pregunta era como un examen, y cada respuesta que daba era una mezcla de verdad y mentira. Pero lo hizo bien, porque cuando salieron del lugar, Alejandro le dijo en el coche: «¿Estuviste bien? ¿Eso es todo?» Sí. Se quedaron en silencio el resto del camino, pero para ella, ese «estuviste bien» fue como un premio, chiquito, seco, pero un premio al fin. Al llegar a la casa, Alejandro bajó primero. Camila los esperaba en la entrada. Tenía cara de que no le gustó nada lo que vio. María Fernanda bajó después, con el vestido enredado en los pies y los tacones apretándole los dedos. «¿Cómo te fue?», preguntó Camila con una sonrisa fingida. «Me sentí como si estuviera en una entrevista de trabajo». «Bueno, acostúmbrate. Así es este mundo. ¿Y tú cómo lo soportas?». Camila la miró, sorprendida. «Aprendiendo a no sentir. Ese es el secreto». Esa frase se le quedó clavada a María Fernanda. Aprender a no sentir. Como si fuera tan fácil. Como si apagar el corazón fuera cuestión de práctica. Esa noche no durmió bien. Se dio cuenta de que tenía todo lo que nunca soñó tener. Joyas, vestidos, un marido rico, una casa de revista. Pero no tenía paz, ni cariño, ni certezas. Vivía en una burbuja lujosa, sí, pero sin calor humano. Sin nadie que la abrazara solo por cariño. Sin alguien que preguntara cómo te fue, no por protocolo, sino porque le importa. Su mamá seguía estable. Los medicamentos llegaban puntuales, y eso la calmaba un poco, pero ni siquiera podía verla cuando quisiera. Alejandro había mandado poner reglas, visitas limitadas, máximo 2 horas, bajo supervisión, por seguridad, y ella aceptó, porque no quería arriesgar nada, pero igual le dolía. Al día siguiente, volvió a la rutina silenciosa de la mansión. Se metió al invernadero otra vez, donde había flores de colores que nunca aprendió a nombrar. Se sentó en una banca, cerró los ojos y pensó en su antigua vida. Pensó en la comida sencilla de casa, en los días con lluvia donde se mojaba los zapatos y maldecía en la calle, pero al menos sabía quién era. Ahora no lo sabía. No sabía si era una esposa, una actriz, una prisionera o una mezcla de todo eso. Entonces escuchó pasos. Se giró. Era Camila. «Bonito lugar para pensar», dijo, sin preguntarle si podía sentarse. «Me gusta. Está tranquilo». Camila se sentó a su lado. Cruzó las piernas con elegancia, como si estuviera posando para una revista. «¿Te has preguntado por qué tú? ¿A qué te refieres? De todas las mujeres que Alejandro pudo haber escogido, ¿por qué una cuidadora sin apellido? ¿Sin historia?». María Fernanda no respondió. No tenía una respuesta clara, o sí la tenía, pero no quería decirla en voz alta. Camila la miró de lado. «Ten cuidado. Aquí nadie da nada gratis, ni siquiera Alejandro». Y se fue. María Fernanda se quedó sola de nuevo, entre flores hermosas, pero con una espina clavada en el pecho, porque sí, entre toda esa riqueza, lo que más le pesaba era la soledad. El primer golpe no vino de frente. No fue un grito, ni una discusión, ni una advertencia clara. Fue un zarpazo disfrazado de noticia, que apareció justo cuando María Fernanda empezaba a creer que lo peor ya había pasado. El día comenzó como cualquier otro en la mansión del Valle. Silencios largos, desayunos elegantes, miradas medidas. Alejandro había salido temprano, como siempre. Camila andaba dando vueltas con su tablet bajo el brazo, dando instrucciones como si fuera la dueña de todo. Y María Fernanda, aburrida y sola, se metió a la sala de televisión solo para hacer algo que no fuera caminar en círculos. Encendió la pantalla, cambió canales sin ver, y de pronto, la imagen la paralizó. Su cara, ahí, ocupando media pantalla, su nombre completo en letras grandes, y un cintillo en rojo que decía: «La esposa del millonario Alejandro del Valle, acusada de fraude en asilo privado». María Fernanda dejó caer el control al piso. Se acercó al televisor como si fuera un imán. La voz del noticiero continuaba. Según reportes de una exempleada del asilo Santa Emiliana, María Fernanda Cruz fue testigo de movimientos financieros sospechosos relacionados con cobros indebidos a familiares de pacientes. Hasta el momento, la señora Cruz no ha respondido a estas acusaciones. Lo curioso es que su repentina boda con uno de los empresarios más poderosos del país ha levantado dudas sobre si existe una intención de limpiar su imagen. El resto del reportaje mostraba imágenes antiguas del asilo, del barrio donde vivía, incluso capturas de su Facebook. Una de ellas
abrazando a su mamá en el mercado. Otra, con su uniforme de trabajo, riéndose junto a una paciente. Todo eso lo habían sacado sin su permiso. Estaban escarbando su pasado como si fuera basura, como si ya la hubieran condenado. Apagó el televisor de golpe. Temblaba. Corrió hacia su cuarto. Cerró la puerta y buscó su celular. Tenía 12 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos. También había mensajes, algunos insultándola, otros preguntándole si era verdad, incluso uno de una excompañera del asilo. ¿Qué hiciste, Fer? Están diciendo que tú sabías lo de los cobros falsos, que tú firmabas papeles sin revisar. ¿Es cierto? María Fernanda se sentó en el piso. No podía respirar. Lo primero que pensó fue en su mamá. Si alguien llegaba con esa historia hasta ella, podía asustarse, enfermarse, descompensarse. Tomó aire y marcó a la clínica donde la atendían. Le dijeron que todo estaba en orden, que su madre estaba tranquila. Eso la calmó un poco, pero solo un poco. Apenas colgó, alguien golpeó la puerta. Firme, directo. «Soy yo», dijo Alejandro del otro lado. María Fernanda abrió sin pensar. Él entró con el celular en la mano y la cara más seria que nunca. «¿Lo viste?» «Sí, acabo de verlo. ¿Sabes de dónde viene esto?» «No, no tengo idea. Nunca hice nada. Yo solo cuidaba gente. Nunca toqué un centavo del asilo». Alejandro la miró en silencio. No parecía sorprendido. Parecía molesto, pero no con ella, con la situación. Caminó por el cuarto de un lado a otro. Esto es un ataque. No es coincidencia. No es una denuncia cualquiera. Alguien está detrás. ¿Los Montenegro? Claro que sí. Están buscando cualquier punto débil. Te están usando a ti porque saben que aún no estás firme en esta casa. Porque saben que si logran ensuciarte, todo el matrimonio se tambalea. Pero no es cierto. Yo no hice nada. Eso no importa, dijo Alejandro, clavando los ojos en ella. No les importa la verdad. Solo quieren hacer ruido. Que los medios hablen. Que la duda quede sembrada. ¿Y tú qué vas a hacer? Ya estoy hablando con mis abogados. Vamos a detener esto. Pero necesito que no hagas nada. No respondas. No publiques nada. No salgas. No contestes a nadie. Y si preguntan, te callas. En este mundo, el que se defiende sin que lo ataquen en persona, pierde. María Fernanda se dejó caer en la cama. Tenía el cuerpo tenso, como si le hubieran caído encima 100 kilos de golpe. No puedo creerlo. No pensé que fuera a ser tan feo. Alejandro se quedó junto a la puerta. Esto apenas empieza. Y se fue. Horas después, mientras trataba de calmarse tomando un té que ni recordaba haber pedido, Camila entró sin tocar. Cerró la puerta con cuidado, como si estuviera entrando a un cuarto de hospital. ¿Estás bien? María Fernanda la miró de arriba a abajo. Impecable, como siempre, pero algo en su tono sonaba distinto, menos frío. «Estoy procesando», respondió. Camila se acercó, sin su pose de superioridad. Por primera vez, parecía hablar como mujer y no como robot empresarial. «No todos en esta casa están en tu contra, ¿sabes? ¿Tú tampoco?» Camila se quedó en silencio. Luego sonrió de lado. «Yo estoy con Alejandro. Siempre lo he estado. Pero eso no significa que quiera verte destruida. ¿Y por qué me lo dices justo ahora? Porque tienes que empezar a entender cómo se juega este juego. Nadie va a protegerte por compasión. Ni él, ni don Esteban, ni yo. Tienes que aprender a moverte, a leer el terreno, a saber cuándo callar y cuándo soltar la bomba. ¿Y tú vas a enseñarme? Si quieres sobrevivir aquí, vas a necesitar a alguien que te diga la verdad». Camila se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Una última cosa. No subestimes a Victoria Montenegro. Ella no juega, ella destruye, y lo hace con clase». María Fernanda no respondió. Se quedó sola otra vez, pero ahora, con la cabeza llena de nombres, dudas y miedo. Esa noche no cenó, no bajó, no habló con nadie. Se quedó sentada frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, preguntándose en qué momento pasó de cuidar viejitos a estar en medio de una guerra entre millonarios. Se sentía perdida, pero no vencida, porque si algo había aprendido de cuidar enfermos, era que la gente fuerte no siempre grita. A veces solo espera su momento, y el de ella todavía no había llegado. Había nombres que María Fernanda ya había escuchado varias veces desde que llegó a la mansión del Valle. Uno de ellos se repetía en voz baja, con respeto, con miedo o con rabia, dependiendo de quién lo dijera. Victoria Montenegro. Cada vez que ese nombre aparecía en las conversaciones, los rostros se tensaban y la gente cambiaba de tema rápido, como si nombrarla fuera invocarla. Hasta ese momento, María Fernanda sabía poco, solo lo que Alejandro le había dicho entre frases cortas, que era la cabeza de la familia rival, que estaba detrás de los ataques, que su objetivo era controlar parte del imperio del Valle. Nada más. Pero esa mañana, después del escándalo del noticiero,
Decidió que no podía seguir a ciegas. Si quería sobrevivir en esa casa, necesitaba saber con quién estaba realmente peleando. Lo primero que hizo fue buscar en internet desde su celular. En cuanto escribió Victoria Montenegro, aparecieron cientos de resultados. Entrevistas, fotos de eventos sociales, noticias viejas, mujer de negocios, inversionista, conferencista, madre de 2, viuda de un político famoso, siempre vestida de negro o de colores oscuros, siempre con un peinado perfecto y una mirada que no sonreía nunca, ni siquiera en fotos. Había una en particular donde estaba estrechando la mano de un gobernador. En otra, salía cortando un listón en la apertura de un hospital. Y en una más, en una fiesta de gala, con un vestido largo y un brazalete de diamantes. Elegante, poderosa, intocable. Pero había algo más, algo que no salía a simple vista. María Fernanda fue más allá. Empezó a leer los comentarios, los artículos pequeños, las notas que casi nadie abre. Ahí encontró lo que buscaba, el rumor, la otra cara, la de los negocios turbios, los movimientos de acciones silenciosos, las demandas que nunca llegaron a nada, porque siempre se solucionaban por fuera. Decían que había logrado que su esposo le firmara todos los bienes antes de morir, que manejaba varias empresas a través de prestanombres, que tenía gente en la política, en los medios, en todos lados. Una mujer así no peleaba, ordenaba, y eso era más peligroso. María Fernanda bajó el celular y se quedó pensando. La imagen que tenía en la cabeza no era de una villana exagerada, no era una mujer gritando o haciendo escándalo, era una mujer que se sentaba en silencio, tomaba una copa de vino y destruía con un gesto. Y esa mujer ahora la quería fuera del camino. Por la tarde, bajó a la oficina donde solía estar Camila. Tocó la puerta. Nada. Entró. El lugar estaba vacío, pero el escritorio tenía una carpeta abierta. Se acercó con cuidado. No era una metiche por costumbre, pero algo le decía que necesitaba ver. Era un informe, fechado hacía 2 días. En la portada decía «Análisis de operaciones financieras, Montenegro Holdings». Revisó la primera hoja. Estaba lleno de datos, movimientos, fechas, nombres. Entre ellos, apareció algo que le hizo detenerse. Hospital Santa Emiliana. El mismo donde ella trabajó. Lo habían comprado hace poco, por una empresa ligada a los Montenegro. Ahí estaba la conexión. No era un chisme. No era coincidencia. Estaban escarbando en su pasado con intención. Lo hacían para tener algo contra ella, algo que pudieran explotar. Y lo encontraron, aunque fuera falso. Volvió a dejar todo como estaba. Salió sin hacer ruido. Al girar el pasillo se topó con don Esteban. Él la miró con esa cara que nunca sabía si era desprecio o solo su forma de existir. ¿Jugando a ser detective? Solo trato de entender por qué me atacan, respondió sin titubear. Porque eres la parte más débil. Pero si no te rompes, dejas de serlo. Y siguió su camino. Esa noche, mientras cenaban, Alejandro no hablaba. Estaba más serio que de costumbre. María Fernanda decidió preguntarle frente a frente: ¿quién es realmente Victoria Montenegro? Él levantó la mirada. No se sorprendió por la pregunta, pero se notaba que no le gustaba hablar de eso. Fue amiga de la familia. Hace muchos años. Era cercana a mi madre. Pero cuando mi padre murió, quiso meterse en las decisiones de la empresa. Don Esteban se negó. Ella se sintió traicionada. Desde entonces, todo es guerra. ¿Y tú? Yo no confío en ella. Nunca lo he hecho. Pero tengo que moverme con cuidado. No puedo atacarla directamente. Ella tiene gente, poder, recursos. Por eso el matrimonio fue tan importante, para blindar mi imagen. Y si no basta, entonces tendrá que bastar la guerra. Camila entró a la sala en ese momento. Traía una copa de vino en la mano y un sobre en la otra. Se lo dio a Alejandro. Él lo abrió. Sacó una tarjeta con una invitación. ¿Qué es eso?, preguntó María Fernanda. Alejandro se lo mostró. Victoria Montenegro nos invita a su gala anual, este viernes. María Fernanda sintió que le apretaban el pecho. No era solo una invitación, era un mensaje, un reto, una forma de decir, los quiero frente a mí. ¿Vamos a ir? Claro que sí. No podemos mostrar debilidad. ¿Y si me provoca? ¿Si me hace quedar mal? Alejandro sonrió por primera vez en días. Entonces será tu oportunidad de demostrar que no eres una cualquiera. Camila tomó la palabra sin dejar de mirar a María Fernanda. Si vas a enfrentarte a Victoria, necesitas más que un vestido bonito. Necesitas saber cómo se mueve, cómo habla, cómo ataca. Yo puedo ayudarte, si quieres. María Fernanda la miró con duda. No sabía si confiar o no, pero no tenía muchas opciones. Aceptó. Está bien, enséñame. Los días siguientes fueron una preparación intensa.
Camila le enseñó cómo caminar en tacones sin parecer insegura, cómo saludar sin verse sumisa, cómo mantener la mirada fija sin parecer agresiva, cómo contestar preguntas incómodas con frases vacías pero elegantes. También le mostró fotos de Victoria, le habló de sus gestos, de sus frases favoritas, de las veces que había humillado a gente sin levantar la voz. No la enfrentes con rabia, le dijo. Ella se alimenta de eso, solo muéstrale que no te puede quebrar. El día de la gala llegó rápido. María Fernanda se puso un vestido negro de satén, sencillo pero elegante. El maquillaje era sutil, pero marcado. El cabello lo llevaba recogido en un chongo firme. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la miró fijamente. No dijo nada, pero asintió, como si aprobara. La entrada a la gala fue como entrar a otro universo. Luces bajas, música de cuerdas, gente poderosa por todos lados, fotografías, copas, silencios medidos. Y al fondo, en una sala privada, ahí estaba ella, Victoria Montenegro, de pie, impecable, vestido azul oscuro, largo, con cuello alto, aretes de zafiro, cabello recogido, postura perfecta. A su lado, 2 hombres de traje y una mujer joven que parecía su sombra. Cuando vio a Alejandro, sonrió, una sonrisa controlada, fría. Cuando vio a María Fernanda, no cambió de expresión. Se acercaron. Victoria extendió la mano, firme, segura. Así que tú eres la famosa esposa. María Fernanda apretó los dedos con fuerza. La miró a los ojos. Un gusto conocerla, señora Montenegro. Victoria la observó unos segundos. Igualmente, he oído hablar mucho de ti. Espero que cosas buenas. Victoria rió suave. Yo no escucho cosas buenas, solo las que me sirven. Y así, en menos de 5 frases, María Fernanda supo lo que tenía enfrente. Un tiburón. Y ella iba a tener que aprender a nadar entre ellos. La gala terminó pasadas las 2 de la madrugada. Fue larga, elegante, pesada. María Fernanda la había soportado como pudo, manteniendo el rostro firme, la espalda recta, la sonrisa a medias. Cada palabra con Victoria Montenegro había sido una especie de duelo disfrazado de cortesía. Y aunque no lo decía en voz alta, por dentro sentía que había salido viva. No bien, no ilesa, pero viva. Alejandro manejó de regreso a la mansión. Iba serio, concentrado en el camino. Ella lo miraba de reojo, queriendo saber qué pensaba, pero sin animarse a preguntar. Él soltó la primera frase justo cuando entraban al estacionamiento subterráneo. Te defendiste bien. ¿Eso significa que aprobé? Significa que no te quebraste. Y eso, para ser tu primera vez frente a ella, es mucho más de lo que esperábamos. ¿Esperábamos? Camila, yo, mi abuelo, todos. Nadie creía que aguantaras. María Fernanda se quedó callada. No le molestaba lo que dijo. Le dolía cómo lo dijo. Como si fuera un objeto a prueba, como si todos estuvieran apostando cuándo iba a colapsar. Subieron sin hablar. Al llegar a su cuarto, ella se detuvo. Gracias por decirlo, aunque sea después de todo. Alejandro asintió con la cabeza y siguió de largo. Ella se encerró, se quitó el vestido despacio, se limpió el maquillaje frente al espejo, y cuando se miró sin pintura, sin brillo, sin arreglos, ahí estaba ella, María Fernanda Cruz, la que no se rendía, la que seguía aquí, aunque nadie apostara por eso. Al día siguiente, todo fue raro. Alejandro no bajó a desayunar. Don Esteban tampoco apareció. Solo Camila estaba en la cocina, tomando su café sin azúcar y viendo su tablet como si le estuviera revisando los huesos a alguien. Cuando vio entrar a María Fernanda, levantó la vista y sonrió. ¿Dormiste? Sí, poco. Fue una buena noche. Victoria no te pudo derribar. Eso la pone nerviosa. ¿Tú crees que se va a quedar así? Claro que no. Esto fue solo el saludo. Pero el hecho de que no te sacó de quicio ya es una pérdida para ella. María Fernanda se sirvió un café y se sentó frente a ella. Algo en su interior empezaba a cambiar. Ya no sentía miedo al hablarle. Seguía desconfiando, sí, pero ya no se sentía inferior. ¿Tú la conoces de antes? Victoria me entrevistó hace años, cuando yo recién había salido de la universidad. Me ofreció trabajar con ella, pero terminé con Alejandro. Siempre me lo ha recordado, aunque no me lo diga. Le molesta no poder controlarme. ¿Y tú? ¿A quién le eres fiel? Camila levantó una ceja. Tomó un sorbo de café. A mí, después a Alejandro, pero nunca a Victoria. La conversación se quedó ahí. Suficiente verdad para un desayuno. María Fernanda sabía que no podía confiar ciegamente, pero algo le decía que Camila ya no la veía como un estorbo, tal vez como una aliada útil, o como un problema que todavía no estaba resuelto. De cualquier forma, ya no era invisible. Ese mismo día, mientras caminaba por el jardín, recibió una llamada. Número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo.
Al otro lado de la línea, una voz masculina. ¿María Fernanda Cruz? ¿Quién habla? Soy Ernesto Lara. Fui amigo de tu papá. Tal vez no me recuerdas, pero trabajé con él hace muchos años. Me enteré de todo lo que están diciendo de ti en las noticias. Quiero ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Sé que no hiciste nada malo en el asilo. Y sé quién está moviendo las piezas para culparte. Tengo pruebas. Pero no puedo hablar por teléfono. Te necesito frente a frente. ¿Dónde? Hay un café en la colonia Escandón. Se llama El Rincón de Don Pepe. Mañana, a las 5. No vayas sola. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Esa noche no pudo dormir. Alejandro llegó tarde, con el saco en la mano y cara de fastidio. Ella salió al pasillo al escucharlo entrar. Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Me llamó alguien. Dice que tiene pruebas de que los Montenegro están detrás del montaje del asilo. ¿Que puede ayudarme? Alejandro la miró serio. ¿Quién? Ernesto Lara. Dice que conoció a mi papá. Nunca lo he escuchado. Quiere verme. En persona. Mañana. Alejandro dudó unos segundos. ¿Vas a ir? Sí. Voy contigo. Y así quedó. A la mañana siguiente, salieron sin llamar la atención. Alejandro manejó él mismo. Sin chofer. Llegaron al café justo a tiempo. Era pequeño, de esquina, con olor a pan tostado y mesitas de metal. Ahí, sentado en el fondo, estaba el tal Ernesto. Canoso, camisa arrugada, mirada cansada. Se levantó en cuanto los vio. «Gracias por venir», dijo. Alejandro se mantuvo serio, sin saludar. «Habla, no tenemos tiempo». Ernesto sacó una carpeta. Dentro, fotos, documentos, mensajes impresos. Mostró uno a uno. Pagos extraños saliendo del Hospital Santa Emiliana a cuentas ligadas a una empresa fachada. Esa empresa, a su vez, aparecía como propiedad de alguien que trabajaba para una de las subsidiarias de Victoria Montenegro. Todo legal en papel, pero hecho para ocultar quién estaba realmente detrás. La idea era sencilla, explicó Ernesto. Ensuciar a María Fernanda, hacerla ver como cómplice. Luego ofrecer ayuda legal desde alguna de las fundaciones Montenegro, quedar como salvadores y al mismo tiempo quitarle peso al matrimonio con Alejandro. Si ella cae, cae el acuerdo. Si cae el acuerdo, el matrimonio se puede anular, y si eso pasa, ustedes pierden fuerza frente a la junta directiva. Alejandro lo miró de frente. ¿Y tú qué ganas con esto? Tu papá me ayudó en un mal momento. No pude devolverle el favor en vida, pero puedo hacerlo ahora con su hija. María Fernanda se quedó en silencio. No recordaba a Ernesto, pero le creyó, no por las palabras, por los papeles, por cómo hablaba, por los detalles. Alejandro tomó la carpeta y la metió en su portafolio. Gracias. Cuídense. Victoria no se detiene nunca. Esa noche, ya de regreso en la mansión, Camila los esperaba en la entrada. ¿Y bien? Tenemos lo que necesitábamos, respondió Alejandro. ¿Lo vamos a usar? Alejandro miró a María Fernanda. Ella decide. María Fernanda no dijo nada. Aún no, pero por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. Tenía enemigos, sí, pero también empezaban a surgir aliados, aunque fueran sombras. Y eso, en ese mundo, era un lujo. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente en la mansión, de esos silencios que no son por tranquilidad, sino por precaución. Alejandro no había dormido en casa. Camila tampoco apareció para el desayuno. Don Esteban estaba encerrado en su oficina, y María Fernanda, aunque ya se había vestido, aún no sabía qué hacer con los papeles que Ernesto les había entregado. Los tenía escondidos dentro de una caja de madera en su closet, entre ropa doblada, como si ahí estuvieran a salvo, como si esconder la verdad la hiciera menos peligrosa. Caminó de un lado a otro en su cuarto, repasando lo mismo una y otra vez. ¿Debía usar esa información? ¿Debía dejar que Alejandro la utilizara como arma? ¿O debía tomar ella el control? No quería volver a ser la mujer que solo obedecía, no después de todo lo que había soportado. Y por primera vez, pensó en hacer algo por su cuenta. Después del almuerzo, bajó al jardín y llamó a Ernesto desde un número desconocido. No contestó. Le dejó un mensaje corto, pidiéndole una reunión a solas. Tenía preguntas. Esa misma tarde, él respondió por texto. Le dio una dirección en el centro. Una oficina vieja, casi escondida, con paredes delgadas y escritorios llenos de polvo. «Gracias por venir», dijo Ernesto, cuando ella llegó. «Me sorprende que hayas venido sola. No quiero que Alejandro lo sepa. Todavía no». Ernesto se quedó callado unos segundos, luego sacó una nueva carpeta. «Hay algo más, pero no te lo mostré antes porque pensé que podrías asustarte». María Fernanda respiró hondo y la tomó. Dentro había fotos, de ella, en la calle, en el mercado, en el hospital, incluso una en la puerta de su antiguo departamento, fechadas hacía meses, desde antes de conocer a Alejandro. «¿Qué es esto?»,
Te estaban investigando desde antes. No fue casualidad que él te encontrara. ¿Quién? Camila. María Fernanda se quedó helada. ¿Camila? Sí. Ella fue quien te eligió, quien te estudió, quien preparó el perfil para presentarte como candidata perfecta. Pero ella me odia, o al menos eso parecía. No sé por qué lo hace, pero está más involucrada de lo que tú crees. María Fernanda guardó las fotos. Se fue sin decir nada más. Esa noche, de regreso en la mansión, la cabeza le explotaba de ideas. Alejandro aún no llegaba. Entró a la biblioteca, vacía como siempre, y encendió su laptop. Algo dentro de ella le decía que necesitaba moverse, que no podía quedarse esperando, que si quería cambiar su lugar en todo ese juego, tenía que jugarlo, y lo hizo. Tomó una decisión que parecía pequeña, pero no lo era. Escribió un correo dirigido a un periodista que trabajaba en uno de los noticieros donde habían hablado mal de ella. Usó un nombre falso. Le ofreció información sobre movimientos financieros ilegales ligados a empresas de Victoria Montenegro, con pruebas. Le adjuntó uno de los documentos que Ernesto le había dado. Solo uno, sin dar detalles personales, sin decir que era ella. Quería probar hasta dónde podía llegar. Cerró la laptop, guardó todo, y volvió a su cuarto. No se lo contó a nadie. A la mañana siguiente, despertó con ruido en la entrada, gente hablando en voz alta, don Esteban gritándole a alguien. Bajó las escaleras. Varios empleados corrían de un lado a otro. Camila estaba en el teléfono, con cara de urgencia. Alejandro entró por la puerta principal con el celular en la oreja y una expresión que no había visto en él antes. Pánico. ¿Qué pasó? Filtraron documentos confidenciales. La prensa está diciendo que fueron sacados desde nuestras oficinas, que vienen de aquí. María Fernanda se quedó muda. ¿Qué documentos? Los que Ernesto nos dio. Uno de ellos ya está en todos lados. Están diciendo que nosotros los filtramos para dañar a Victoria, y que tú fuiste el enlace. María Fernanda sintió que se le aflojaban las piernas. Quiso hablar, pero no supo qué decir. ¿Tú hiciste algo?, preguntó Alejandro mirándola fijo. Solo quise probar si alguien me creía. No di nombres. No dije que venían de ti. Solo envié un documento. ¿Lo enviaste tú? Sí, pero... ¿estás loca? Eso es guerra directa. Ahora van a ir con todo. Camila entró detrás de él, cerrando la puerta. ¿Qué hiciste, María Fernanda? Nada que ustedes no pensaran hacer, pero lo hiciste sin avisar. Eso es lo grave. Don Esteban apareció con cara de furia. ¿Ya empezaste a meter la pata? Alejandro se giró hacia él. Abuelo, déjala. Yo manejo esto. No, no lo manejas. Por culpa de esta mujer estamos en el centro del escándalo. Victoria no va a perdonar esto. María Fernanda sintió como todo se le venía encima. Todos hablando, todos señalando, nadie escuchándola. Yo no soy una niña, ni una muñeca de adorno. Estoy aquí porque ustedes me metieron. Yo no pedí esta guerra, pero tampoco voy a quedarme como una estatua viendo cómo me destruyen. Alejandro respiró hondo, cerró los ojos. Tienes que irte de la casa unos días, hasta que esto se enfríe. ¿Qué? No es un castigo. Es por seguridad. Tu rostro está otra vez en todos los noticieros. Están diciendo que tú manipulaste todo desde adentro, que tú planeaste casarte conmigo para hundir a los Montenegro. Camila intervino. Tenemos una casa en Valle de Bravo. Hay gente de confianza allá. ¿Estarás segura? ¿Me están escondiendo? Te estamos protegiendo, dijo Alejandro. Pero no vuelvas a hacer nada por tu cuenta. Nunca más. María Fernanda no respondió. Solo asintió. Horas después, ya estaba en el auto. Camino a una casa que no conocía. Otra más donde tendría que fingir que estaba bien. Miraba por la ventana sin ver nada, pensando en lo rápido que un solo movimiento puede arruinar todo. Porque en este juego, un paso en falso no te cuesta un regaño, te puede costar la guerra. La casa en Valle de Bravo estaba lejos del ruido, de la prensa, de los chismes y las miradas. Estaba rodeada de árboles altos, con un lago a unos cuantos metros, y un silencio que a ratos se sentía como paz, y a ratos como castigo. María Fernanda llegó al anochecer. La esperaba una mujer de unos 50 años, amable, de cabello gris, que se presentó como Marta, la encargada de la casa. No hizo muchas preguntas. Le ofreció una cena ligera, le enseñó su habitación y le dejó una cobija extra por si hacía frío en la madrugada. En cuanto se quedó sola, María Fernanda se sentó en la cama. Había pasado menos de un día desde el escándalo por el documento filtrado, pero sentía como si hubiera pasado una semana. Seguía sin saber si lo que hizo estuvo bien o mal. Solo sabía que ya no podía retroceder. Cerró los ojos y se preguntó algo que nunca antes se había atrevido a decirse en voz alta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque si lo pensaba bien, nada tenía sentido.
Estaba en una guerra entre millonarios, en medio de dos familias que usaban el poder como un arma y las mentiras como escudo. Había entrado por necesidad, sí, pero ahora estaba ahí por algo más. Ya no se trataba del dinero, se trataba de dignidad, de no dejarse pisar, de recuperar algo de sí misma. Al día siguiente, despertó con los primeros rayos de luz entrando por la ventana. El cielo estaba despejado, el lago brillaba a lo lejos. Decidió salir a caminar, sin pensar mucho. Marta le prestó una chamarra y un par de botas. Recorrió los senderos, respiró hondo. Se sentía ligera, pero con algo atorado en el pecho. Después del desayuno, se sentó frente a la chimenea y sacó una libreta que había traído desde la mansión. Empezó a escribir, cosas sueltas, nombres, situaciones, sospechas, preguntas, como si fuera un mapa. En una hoja, escribió en mayúsculas, ¿qué quiero yo? Y ahí se detuvo. Por la tarde, recibió una llamada. Era Alejandro. ¿Estás bien? Sí. Te ves tranquila en las fotos. ¿Fotos? Alguien tomó imágenes de ti llegando a la casa. Ya están circulando. Están diciendo que escapaste, que no aguantaste la presión, que estamos separados. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Por ahora. Quiero que descanses. Yo me encargo de limpiar todo esto. ¿Y qué tal si ya no quiero que tú te encargues de todo? Hubo silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir? Quiero ser parte de las decisiones. No soy una muñeca. No soy un daño colateral. Me metieron en esto y ya aprendí suficiente para dejar de ser un adorno. No es tan sencillo. Tampoco imposible. Si me quieres en este matrimonio, no voy a seguir siendo invisible. Alejandro no respondió. Solo colgó. Esa noche, mientras Marta preparaba una sopa caliente, María Fernanda recibió otra visita inesperada. Llegó un coche negro. Bajo del vehículo, Camila, con su abrigo beige, gafas oscuras y el mismo estilo impecable de siempre. Marta le abrió la puerta sin preguntar, como si ya la esperara. ¿Tú qué haces aquí? Alejandro me mandó. ¿Para qué? ¿Para convencerme de volver y quedarme callada? No, para decirte que las cosas se van a poner peores y que tú tienes que decidir de qué lado estás. ¿Del lado de quién? ¿De ustedes o de los Montenegro? De ti. Solo hay un lado que importa ahora, el tuyo. María Fernanda no entendía a qué jugaba Camila. No sabía si era una aliada o una espía, pero por primera vez la veía diferente, menos fría, más directa. ¿Por qué me estás ayudando? Camila se quitó los lentes. La miró fijo. Porque pensé que ibas a romperte al primer golpe, y no lo hiciste. Porque estás en este juego aunque no lo elegiste. Y porque si vas a quedarte, más te vale saber cómo jugar de verdad. ¿Y tú me vas a enseñar? Solo si tú me lo pides. María Fernanda dudó, pero luego pensó en todo lo que había soportado, en todo lo que había callado. Si quería cambiar las cosas, tenía que moverse, tenía que aprender, tenía que decidir. Enséñame. Camila asintió. Mañana empezamos. Pasaron los días y María Fernanda comenzó una especie de entrenamiento extraño. Camila la guiaba por las mañanas, le hablaba de los negocios, de las acciones de la empresa, de los socios que estaban dudando del liderazgo de Alejandro. Le enseñaba cómo funcionan los votos internos, cómo se manipulan las juntas, cómo se filtran rumores útiles. Por las tardes, María Fernanda repasaba lo aprendido, leía documentos, veía entrevistas viejas de Victoria Montenegro. Cada noche, escribía en su libreta, subrayaba, dibujaba flechas, como si se estuviera preparando para un examen que no sabía cuándo iba a llegar, pero que sabía que no podía reprobar. Al cuarto día, Alejandro fue por ella. ¿Estás lista? Más que antes. Tenemos una reunión importante. Don Esteban quiere verte. No está contento con lo que pasó, pero hay algo que tienes que saber. Hoy vas a hablar tú. No voy a responder por ti. Está bien. Subieron al auto. Caminaron por los pasillos de la mansión como si fuera la primera vez. Don Esteban los esperaba en la sala de juntas. Solo él, sentado en una silla alta, con cara de muy pocos amigos. Siéntate, le dijo a María Fernanda. Ella lo hizo. Todo esto empezó con un acuerdo, una actuación, pero se volvió un problema. Has hecho ruido, has movido piezas que no te tocaban. ¿Tienes algo que decir? María Fernanda lo miró directo. Sí, no me arrepiento de nada. ¿Nada? Tomé decisiones porque ustedes no me daban voz, porque nadie me dijo la verdad, porque me usaron y luego me dejaron sola. Si soy parte de este juego, entonces tengo derecho a jugarlo también. Don Esteban no esperaba eso. Por primera vez no dijo nada. Solo se quedó mirándola. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó. Lo que ustedes hacen, protegerme, defender lo que me pertenece. Aunque sea una mentira, este matrimonio ya es parte de mí, y no voy a permitir que nadie me borre.
Don Esteban se recargó en la silla. Alejandro no habló, solo la miraba. «Está bien», dijo el viejo al fin. «Te metiste a la guerra. Ahora veamos si sabes disparar». María Fernanda se levantó. «Más les vale que me enseñen bien, porque ya tomé una decisión. No voy a perder». Y salió de la sala con la cabeza en alto, sabiendo que ese día, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Las invitaciones llegaron selladas en sobres negros con letras doradas. No eran para todos, solo para aquellos que importaban, según las reglas del círculo social de los poderosos. Era la fiesta de aniversario de la Fundación Montenegro, un evento que cada año reunía a empresarios, políticos, inversionistas y figuras que sabían fingir sonrisas mientras se medían el poder con miradas. Este año, la lista de asistentes incluía a Alejandro del Valle y su esposa, María Fernanda. Camila entró a la oficina con la invitación en la mano y cara seria. Victoria quiere que estén ahí. Es una provocación directa. Alejandro tomó el sobre sin prisa. ¿Y tú crees que deberíamos ir? Claro que sí. Ella espera que digas que no, que tengas miedo. Si apareces con tu esposa del brazo, fuerte, tranquilo, como si todo lo que ha hecho no te afectara, pierdes menos de lo que ella cree. María Fernanda estaba parada a unos metros, escuchando. No necesitaba pedir opinión. Sabía que esa fiesta era otro campo de batalla, y esta vez no iba a quedarse quieta. «Vamos», dijo sin dudar. «No voy a esconderme más». Camila la miró como si no lo esperara. Alejandro también, pero no dijeron nada. Los siguientes días fueron preparación. Esta vez no era como la gala anterior, donde todo era nuevo para ella. Ahora, María Fernanda ya entendía de qué iba el juego. Le dieron un archivo con los nombres de los asistentes, sus cargos, sus vínculos con la familia Montenegro. Camila le ayudó a memorizar quién estaba aliado con quién, qué escándalos pasados no debía mencionar, qué tipo de conversación superficial funcionaba con cada uno. Era como estudiar para un examen donde el error podía costarte la reputación. El vestido lo eligió ella, rojo oscuro, de corte recto, sin brillo, sin encaje, elegante, pero fuerte. El maquillaje, marcado, el cabello, recogido con un moño bajo. Cuando bajó las escaleras esa noche, Alejandro la miró y no dijo nada por unos segundos. Luego solo comentó: «Listo, ya pareces una del Valle». Ella no respondió. No quería parecer nadie, solo quería ser ella misma y no fallar. Llegaron al evento a las 9 en punto. El lugar era un salón enorme dentro de un hotel de lujo, con paredes espejadas, luces tenues, alfombras gruesas y un piano de cola al fondo. Apenas entraron, todos los ojos se voltearon hacia ellos. Alejandro caminaba con paso seguro. María Fernanda iba a su lado, sin mirar al piso, con una leve sonrisa que no mostraba los dientes. Así le había enseñado Camila. Ni risa forzada, ni cara de miedo. Pasaron entre la gente saludando, estrechando manos, haciendo comentarios rápidos. Algunos los ignoraban, otros fingían cortesía. Había de todo: curiosidad, juicio, desconfianza. Pero lo que no había era respeto, y eso era lo que ella quería ganar. A los pocos minutos, apareció Victoria Montenegro. Venía acompañada de su hijo mayor, Patricio, un tipo de cara seca y mirada ambiciosa. Llevaba un vestido azul metálico, que parecía hecho a la medida de su carácter. Cuando vio a María Fernanda, sonrió con calma. Se acercó con la copa de vino en la mano y un saludo suave. «Qué gusto verlos. Alejandro, María Fernanda, brillan esta noche. Gracias por la invitación», respondió Alejandro, sin bajar la guardia. Victoria se giró hacia ella. «¿Cómo has estado, querida? Vi que estuviste unos días fuera de la ciudad. ¿Todo bien?» «Perfectamente. A veces es bueno tomar aire, aclarar la cabeza, ver las cosas con otra perspectiva. Eso es cierto, especialmente cuando una se mete en cosas que no conoce del todo. Por suerte, una aprende, y rápido». Victoria soltó una risa corta, falsa. Tomó un sorbo de vino, los miró con ese aire de «esto apenas empieza», y se alejó, no sin antes soltar una frase. «Disfruten la noche. La fiesta está caliente». El resto del evento fue una danza de palabras suaves y gestos medidos. María Fernanda habló con banqueros, esposas de políticos, empresarios de apellido largo. Respondía con cuidado, preguntaba con interés fingido, aguantaba comentarios pasivo-agresivos sin perder la postura. En un momento, se encontró sola junto a la barra. Alejandro estaba hablando con un grupo de ejecutivos. Camila andaba en otra parte, probablemente controlando algo. De pronto, Patricio Montenegro se le acercó. «¿Te gusta este tipo de fiestas?» «No me gustan ni me disgustan, solo las aguanto».
No pareces del tipo que aguanta mucho. He aguantado más de lo que imaginas. Patricio se acercó un poco más. ¿Sabes? Victoria te odia, pero yo no. ¿Debería importarme? No, pero deberías saberlo, porque en este mundo, a veces el enemigo de tu enemigo puede ser útil. María Fernanda lo miró de lado. No confiaba en él ni un poco, pero entendía lo que estaba haciendo. Le estaba ofreciendo una grieta, una posibilidad, un juego sucio. No dijo nada, solo levantó su copa y brindó en el aire, sin tocarla de él. Ya veremos, Patricio. Minutos después, alguien subió al escenario. Era una presentadora, de voz firme, lista para dar las palabras de agradecimiento por el evento. Todo se volvió silencio. Todos miraban al frente, menos Victoria. Ella miraba directo a María Fernanda, como si esperara algo, como si supiera que el momento clave estaba por venir. La presentadora agradeció a la familia Montenegro, a los inversionistas, a los invitados, y al final, dijo algo inesperado. Este año queremos reconocer a las nuevas figuras femeninas que han sorprendido al mundo empresarial, y entre ellas, a María Fernanda Cruz de del Valle. El salón se llenó de murmullos. María Fernanda se quedó paralizada. No lo esperaba. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Alejandro. ¿Vas a subir?, preguntó él. Es una trampa, susurró Camila desde atrás. Pero si no subes, pareces débil. María Fernanda apretó los puños, respiró hondo y caminó al escenario. Subió con paso firme, tomó el micrófono que le ofrecieron y miró a la sala. Todos callados, todos esperando que se equivocara. Gracias, dijo. No soy empresaria, no vengo de familia poderosa, no tengo títulos rimbombantes, pero tengo algo que mucha gente aquí ha perdido. Hambre. Hambre de aprender, de sobrevivir, de crecer. Me han juzgado por ser quien soy. Me han querido borrar. Pero sigo aquí, no porque sea perfecta, sino porque ya no me dejo. Aplausos. No fuertes, no masivos, pero sí lo suficientes para que Victoria Montenegro frunciera apenas los labios. María Fernanda bajó del escenario con el corazón acelerado. Alejandro la tomó del brazo. Camila la miraba como si acabara de pasar una prueba difícil. ¿Estás bien? Estoy encendida, respondió. Y lo estaba, porque en esa fiesta llena de fuego disfrazado de elegancia, María Fernanda no solo aguantó, se hizo notar. Pasaron 2 días desde la fiesta, pero el ambiente en la mansión seguía igual de tenso que esa noche. Don Esteban no había dicho nada sobre el discurso de María Fernanda, pero se notaba que no le había desagradado del todo. Alejandro no comentó mucho tampoco, pero su forma de mirarla había cambiado. Ya no era solo ese gesto calculador de quien observa si una pieza funciona. Ahora había algo más. Tal vez respeto, tal vez curiosidad, o simplemente sorpresa. Camila, por otro lado, actuaba como si todo siguiera igual. Entraba y salía de la oficina de Alejandro como siempre. Organizaba agendas, revisaba contratos, daba instrucciones. Pero a los ojos de María Fernanda, algo no cuadraba. Desde la fiesta, Camila no le hablaba de la misma manera. Ya no corregía con paciencia. Ya no explicaba detalles del mundo empresarial. Ahora solo respondía con frases cortas, miradas rápidas y un tono más seco. María Fernanda empezó a notar cosas pequeñas. Un archivo desaparecido de su escritorio. Una llamada extraña en su celular que, cuando contestó, colgó al segundo. Un comentario de un inversionista en una reunión virtual. Pensé que ya no estabas tan involucrada con los del Valle. Nadie le decía nada directo, pero sentía que algo se estaba moviendo por debajo, como si alguien estuviera soltando pequeñas semillas de duda a su alrededor. Y entonces, una mañana, mientras tomaba café en la cocina, recibió una visita inesperada. Era Ernesto, el mismo que les había dado la información sobre los Montenegro. Estaba serio, con una carpeta en la mano. Marta lo dejó pasar sin decir palabra, y María Fernanda lo llevó a la sala de lectura. «No puedo quedarme mucho», dijo él, abriendo la carpeta. «Pero necesitaba mostrarte esto en persona». Dentro había registros de correos, comunicaciones filtradas. Uno en particular, fechado 3 semanas atrás, la hizo fruncir el ceño. Era una conversación entre un contacto anónimo y alguien con el correo de una empresa que pertenecía a Camila. «¿Qué es esto?» Camila vendió información. No hace mucho. Muy discretamente. Pero ahí está. ¿Vendió información a quién? A uno de los intermediarios que usa la familia Montenegro para mover sus jugadas. No directamente, pero es parte del grupo. Es alguien que ha filtrado datos antes. María Fernanda sintió que le caía un balde de agua helada encima. Cerró la carpeta. La apretó contra su pecho. ¿Estás segura? Totalmente. Camila es buena en esto. Sabe moverse, pero dejó rastros, y yo me encargo de encontrarlos. ¿Alejandro lo sabe? No, aún no. Pero si quieres que lo sepa, tienes que decírselo tú.
Esa tarde, María Fernanda se quedó sola en su cuarto, con la carpeta en la cama, mirando las pruebas, dándole vueltas a todo. Camila había sido su guía, su única aliada dentro del mundo del valle, la que le había enseñado cómo sobrevivir, la que le mostró cómo caminar entre tiburones sin desangrarse. Y ahora, resulta que era la misma que la estaba empujando al agua. Cuando llegó la noche, bajó a la oficina de Alejandro. Él estaba solo, leyendo un informe. Levantó la vista cuando la vio entrar. ¿Pasa algo? Sí. Tengo que mostrarte algo. Le puso la carpeta sobre el escritorio. Alejandro la abrió. Fue pasando página por página sin decir palabra. Al terminar, se recargó en el respaldo de su silla, como si acabara de recibir un golpe que no supiera cómo responder. ¿Estás segura de esto? Ernesto lo verificó. Es real. ¿Desde cuándo? No lo sé, pero hace al menos 3 semanas, y probablemente antes. Alejandro cerró la carpeta con rabia. ¿Por qué? ¿Qué gana con eso? Tú dime. Ella ha estado a tu lado por años. Tal vez cree que esto le da poder. Tal vez le pagaron. O tal vez simplemente quiere vernos caer. Camila nunca fue de fiar del todo, pero jamás pensé que llegaría a esto. ¿Qué vas a hacer? Alejandro se levantó. Caminó hacia la puerta. No respondió. Esa noche, la casa entera sintió que algo iba a pasar. A las 10:30, Alejandro llamó a una reunión en la sala principal. Solo estaban los necesarios: don Esteban, María Fernanda, Camila y él. Camila llegó como si nada, vestida de negro, con el cabello recogido, sin mostrar una sola emoción. ¿Qué pasa?, preguntó. Alejandro no dio vueltas. ¿Vendiste información a un intermediario ligado a los Montenegro? Camila no se sorprendió, ni se asustó, solo lo miró. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. ¿Es verdad? Camila bajó la mirada, respiró hondo. Luego levantó la cara y dijo lo que nadie esperaba escuchar. Sí, es verdad. Don Esteban apretó el bastón. María Fernanda no podía creerlo. Ni siquiera trató de negarlo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Porque me cansé de ser invisible. Porque pasé años siendo tu sombra, tu asistente, tu mano derecha, siempre ahí, siempre fiel, y nunca suficiente. Eso no te da derecho a traicionar, tampoco a que me ignores. Desde que llegó ella, todo cambió. Me hiciste a un lado, dejaste de confiar en mí, y lo peor, empezaste a confiar en alguien que no sabía nada de este mundo. ¿Sabes lo que duele eso? María Fernanda no se movió, no dijo nada, pero sentía cómo las palabras de Camila le caían como piedras, no porque le dieran lástima, sino porque entendía lo que era sentirse desplazada, aunque esta vez la traición no tenía justificación. Alejandro se acercó a ella. Te di todo: libertad, poder, acceso, y tú jugaste con eso. Porque tú jugaste primero. Me usaste. Me necesitabas solo cuando te convenía. Te fuiste del lado equivocado, Camila, y eso tiene consecuencias. ¿Me vas a correr? Desde este momento estás fuera. Tu acceso será bloqueado. No te quiero cerca de mi empresa ni de mi familia. Camila se giró hacia María Fernanda. Ten cuidado. Hoy me sacas a mí. Mañana serás tú. Y se fue, sin gritar, sin llorar, con la misma frialdad con la que siempre hablaba. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. Don Esteban fue el primero en hablar. Por fin esa mujer mostró su verdadera cara. Alejandro se pasó la mano por el rostro. Se notaba agotado, dolido. No puedo creer que llegara tan lejos. María Fernanda se acercó. Ya no puedes confiar en nadie, Alejandro. Tienes que abrir los ojos. Ya los abrí. Y tú me ayudaste a ver. Esa noche, Camila se fue de la mansión sin despedirse. Nadie supo a dónde. Nadie preguntó. Pero su ausencia dejó un vacío raro. No por cariño, sino por costumbre. Había estado ahí tanto tiempo que su salida se sentía como un cambio de era. María Fernanda subió a su cuarto. Se quitó los zapatos. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Ya no era la misma mujer que llegó con miedo y vergüenza. Ahora sabía lo que era una traición. Y sabía que la única forma de protegerse era decidir en quién confiar y en quién no. Los días después de la salida de Camila fueron extraños. La mansión se sentía distinta, no tanto por el silencio, sino porque ya nadie sabía con certeza quién estaba de qué lado. Camila no solo era la asistente de Alejandro, era su sombra, su guardaespaldas silenciosa, su espía, su confidente. Aunque lo hubiera traicionado, su ausencia dejó un hueco difícil de ignorar. Don Esteban se lo dijo directo a Alejandro el segundo día. Ahora sí se acabaron los lujos. Ya no tenemos a nadie en la trinchera de los Montenegro. Si quieres ganar esta guerra, vas a tener que ensuciarte las manos tú mismo. María Fernanda escuchó desde la escalera. No estaba segura de si esa frase iba para Alejandro, o para ella también. Ese mismo día, mientras desayunaban, llegó la primera señal de lo que se venía. El abogado de la familia entró con un sobre blanco y cara tensa.
Lo puso sobre la mesa y no dijo nada. Alejandro lo abrió, leyó el contenido en silencio, luego lo dejó caer. Nos están demandando. María Fernanda lo miró sin entender. ¿Quién? Los Montenegro. Oficialmente. Nos acusan de difamación, competencia desleal, filtración de documentos y uso indebido de información financiera. ¿Y pueden hacer eso? Sí. Aunque todo sea falso, pueden iniciar un proceso. Lo importante no es ganar la demanda, es el daño que hacen en el camino, a la reputación, a los inversionistas, al consejo. ¿Es por los documentos que filtré? Eso fue la excusa perfecta, pero ya lo tenían planeado, solo esperaban el momento exacto. Y tú se los diste. No hubo reproche en su tono, no esta vez, pero sí preocupación. Alejandro no era un hombre que se dejara ver débil, pero esa mañana se notaba tenso, como si algo estuviera a punto de romperse. En los días siguientes, llegaron más golpes. 2 inversionistas retiraron su participación en un proyecto clave. Un medio importante publicó un reportaje donde insinuaban que el matrimonio de Alejandro era una estrategia forzada para proteger intereses económicos. Y lo peor, una auditoría sorpresa en una de las empresas menores del Grupo del Valle. Esto ya no es una guerra fría, dijo don Esteban. Es fuego directo, y no vamos a salir limpios. María Fernanda pasó la tarde entera encerrada en su cuarto, pensando, tomando notas, leyendo los mismos documentos una y otra vez. Ya no era solo la esposa de alguien poderoso, era parte del blanco. La estaban apuntando con la misma intensidad que a Alejandro. Esa noche lo encontró en la oficina, con una botella de whisky a medio acabar. ¿Estás bien? No, dijo él sin rodeos. Estoy cansado. ¿De qué? De pelear contra fantasmas, de no saber en quién confiar, de sentir que cada paso que doy me acerca más al abismo. María Fernanda se sentó frente a él. Entonces pelea diferente. ¿Cómo? Cambiando las reglas, usando lo que ellos no esperan. ¿Y qué es eso? A mí. Alejandro levantó la mirada. ¿A ti? Sí. Yo no vengo de ese mundo. No juego como ellos. No tengo la sangre contaminada con tanto poder sucio. Pero tengo calle, Alejandro. Tengo aguante. Y tengo rabia. ¿Y qué vas a hacer? Voy a investigar, a buscar sus puntos ciegos, a hablar con la gente que ellos creen que no importa, con los empleados de sus empresas, con los que limpian, con los que sirven café, con los que abren las puertas. Ellos ven cosas, ellos escuchan, nadie los pela, pero ellos saben. Alejandro no dijo nada, solo la miró, por primera vez con esa chispa de respeto que no se disfraza, la misma que se tiene por alguien que no se quiebra. Si vamos a pelear, dijo María Fernanda, lo vamos a hacer en serio. Y lo hizo. Pasaron las siguientes semanas moviéndose con cautela. María Fernanda empezó a hacer llamadas, a visitar lugares que antes ni aparecían en los mapas. Usaba nombres falsos. Iba sola, en camionetas discretas. Se sentaba a hablar con recepcionistas, contadores secundarios, empleados de limpieza. Les preguntaba cosas con paciencia. Les escuchaba como nadie lo hacía. Y poco a poco, fue armando un rompecabezas. Descubrió que una de las empresas de Victoria tenía contratos inflados con una constructora de fachada, que esa constructora cobraba por obras que no existían, que uno de los jefes de seguridad de esa empresa había sido su vecino hace años. Y aún recordaba su cara. «Te metiste en cosas pesadas, Fer», le dijo él mirándola con seriedad. «Esa señora no perdona. Te va a aplastar si te acercas más. Ya estoy dentro. Ahora no me puedo rajar». Alejandro la acompañó a una de esas visitas, disfrazado de civil, sin traje, sin chofer. Solo él y ella. Y al volver al auto, le dijo algo que no esperaba. «¿Quién eres? ¿Cómo? Eres una mujer completamente diferente a la que conocí». «No, siempre fui esta. Solo que ustedes no se tomaron el tiempo de mirar». Alejandro no respondió, pero sonrió. Una sonrisa pequeña, real. Días después, María Fernanda le entregó una carpeta con información clave. Datos que podían tumbar un contrato millonario de Victoria. Pero había un problema. Si los usaban, la guerra se haría pública. Ya no serían rumores ni demandas. Sería escándalo total. ¿Estás segura?, le preguntó Alejandro. Sí. ¿Y estás lista para lo que viene después? Ya me prendieron fuego. Ahora voy a devolverles la llama. Esa misma noche, se filtraron los documentos a un medio digital con reputación sólida. La nota salió a las 11 de la noche. Titular en rojo. Datos claros, pruebas, nombres, montos, lugares, todo. La nota no la mencionaba a ella, no decía quién la había entregado, pero la firma del autor era el mismo periodista que había publicado lo del asilo, y que ahora, al parecer, se estaba redimiendo. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, la bolsa reflejó movimientos bruscos. Las acciones de uno de los grupos de Victoria cayeron.
Empezaron a circular rumores de una investigación fiscal. Y la joya de la semana, una entrevista en vivo donde uno de los socios de los Montenegro dijo: «No sabíamos que había tanto desorden interno. Esta guerra con los del Valle ha ido demasiado lejos». Y eso fue todo. María Fernanda vio la entrevista en la sala, con las piernas cruzadas, tomando un té. Alejandro se sentó a su lado y solo dijo: «Empezó una nueva guerra». Ella lo miró. «Sí, pero ahora las reglas las pongo yo». El día después del escándalo mediático fue todo menos tranquilo. En la mansión del Valle no se escuchaba ni música de fondo, ni pasos apurados de empleados, ni siquiera las quejas de don Esteban por el café mal servido. Era un silencio raro, un silencio que no era paz, sino la calma tensa que se siente justo antes de que todo se derrumbe. La noticia ya se había regado por todos lados. María Fernanda no tuvo que buscarla. Solo con encender el televisor o revisar cualquier red social, se encontraba con titulares que no dejaban lugar a dudas. Montenegro Group bajo investigación fiscal por contratos fantasma. Posibles nexos entre prestanombres y red de lavado de dinero. Victoria Montenegro no da declaraciones, pero su entorno empieza a desmoronarse. Pero lo que nadie veía venir era lo que pasaría dentro de la propia casa del Valle. La mañana empezó con una llamada urgente de uno de los socios más antiguos del grupo. Alejandro contestó desde su oficina, y después de unos minutos, salió al pasillo con el rostro más duro que María Fernanda le había visto. «Tenemos un problema». Ella estaba en la sala leyendo. Dejó el libro a un lado y se acercó. «¿Qué pasó?» «Nos culpan de filtrar información clasificada de una negociación privada entre dos bancos que estaban en tratos con los Montenegro. Dicen que nosotros lo hicimos para forzar la caída del trato. Y eso, legalmente, puede volverse una bomba en nuestra contra». «¿Pero tú filtraste eso?» «No, solo se filtraron los documentos de la constructora. Pero alguien aprovechó y metió otras cosas. Alguien que quiere hacernos ver como los culpables de todo. Y ahora el consejo quiere una explicación. ¿Y tú qué vas a hacer?» «Tengo que ir a la sede del grupo. Hay una reunión extraordinaria. Es hoy. Y no sé si vuelvo con el mismo cargo». María Fernanda lo miró en silencio. No era la primera vez que lo veía preocupado, pero sí era la primera vez que lo veía vulnerable. Como si en cualquier momento fuera a romperse. «Quiero ir contigo», dijo ella sin pensarlo. «No, Alejandro, esta vez no. Esto no es una gala, no es una fiesta, es el campo de batalla. Y si salgo herido, no quiero que tú estés ahí». María Fernanda lo dejó ir, pero no se quedó quieta. Subió a su cuarto, sacó la libreta donde tenía todo lo que había investigado y empezó a revisar. Había algo que no cerraba, algo que no cuadraba del todo, porque sí, habían usado los documentos que ella les entregó, pero había otra información que jamás salió de sus manos, y sin embargo, ahí estaba, publicada, filtrada, dañando a los del Valle. Al mediodía, recibió una llamada de Ernesto. Sonaba agitado. «Necesito verte». «¿Qué pasó?» «Hay alguien más filtrando. Y no solo a los Montenegro, también a ustedes». «¿Quién?» «No lo tengo claro aún, pero los datos que aparecieron hoy en la prensa no venían de tu carpeta. Alguien más está jugando sucio desde dentro. ¿Podrías venir a la mansión?» «No, estoy siguiendo una pista. Pero ten cuidado, Fer. Esto se está descontrolando». Colgó. Y con eso, la tensión creció aún más. Pasadas las 5 de la tarde, Alejandro regresó. Entró por la puerta principal con paso lento, el saco arrugado en una mano y la mirada apagada. María Fernanda bajó corriendo las escaleras. «¿Cómo te fue?» Alejandro no respondió de inmediato. Caminó hasta la sala, se dejó caer en uno de los sillones y se quedó mirando un punto fijo. «¿Qué pasó?» «Perdí la presidencia». «¿Cómo?» El consejo votó. Por mayoría, decidieron removerme del cargo de forma temporal mientras se aclara la situación legal. El nuevo presidente interino será Patricio Montenegro. María Fernanda se quedó sin aire. ¿Patricio? Victoria metió las manos. Compró a 2 miembros del consejo con una jugada que nadie vio venir. Legal, sí, pero sucia. ¿Y tú no hiciste nada? ¿Qué querías que hiciera? ¿Golpear la mesa? ¿Gritar que todo es una farsa? No me iban a escuchar. Me quitaron el poder frente a todos. Me lo quitaron sin mancharse. Don Esteban bajó poco después. Ya sabía la noticia. ¿Cómo permitiste esto? No lo permití. Me lo arrebataron. Te confié el grupo. Y lo dejaste caer. Yo no lo dejé caer. Lo dejaron caer los que nunca aceptaron que una mujer sin apellido de lujo fuera parte de esta familia. Esto no es por los Montenegro. Es por ella, dijo Alejandro, señalando a María Fernanda. Por el miedo que les da verla tomar decisiones, hablar en público, moverse sin permiso. Don Esteban lo miró con una furia contenida. Entonces tal vez fue un error.
Tal vez nunca debimos casarte con alguien como ella. La frase fue una cuchillada directa. María Fernanda no respondió. No se movió. Solo lo miró. Ya no como una nuera intimidada, sino como una mujer que estaba a punto de explotar. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo. Que aún después de todo lo que he hecho por esta familia, de todo lo que me he callado, de lo que he arriesgado, siguen viéndome como una intrusa, como una mancha. Y lo que no entienden es que esta intrusa fue la única que se ensució las manos por ustedes. Subió a su cuarto, cerró la puerta y se encerró en un silencio que dolía. Llamó a su mamá, solo para oír su voz, para recordar que fuera de esa guerra de trajes y mentiras, aún tenía algo real. ¿Cómo estás, hija? Aquí, batallando. ¿Y ese esposo tuyo? ¿Te cuida? María Fernanda no supo qué responder. Solo dijo, a veces sí. Esa noche se sirvió un vaso de vino. Caminó por el jardín con una manta encima, como si el frío pudiera calmar el dolor que traía dentro. Se sentía derrotada. No solo porque Alejandro perdió el poder, sino porque todo lo que había construido con esfuerzo se estaba desmoronando. Y entonces, lo supo. Era la caída, pero no la suya, sino la del disfraz. Porque a partir de ahora, si iba a seguir, ya no iba a hacerlo por ellos, ni por el apellido, ni por el contrato. Iba a hacerlo por ella. Las reglas estaban rotas. Ya no servía ninguna, ni la de los del Valle, ni la de los Montenegro, ni la del silencio. María Fernanda lo entendió esa misma noche, cuando despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y una certeza clavada en la garganta. O se defendía como ellos, o se la tragaban viva. Al día siguiente, no bajó a desayunar. Tampoco pidió que le subieran nada. Se quedó en su habitación revisando carpetas, anotaciones, nombres, fechas. Desde la caída de Alejandro en el consejo, la situación se había vuelto caótica. Algunos empleados renunciaban sin avisar, otros fingían que no pasaba nada. Don Esteban andaba furioso por la casa, haciendo llamadas, exigiendo explicaciones, pero nadie tenía una respuesta. Patricio Montenegro ya estaba dentro, legal, sentado en la misma silla que por generaciones había pertenecido a los del Valle, y ahí fue cuando María Fernanda decidió que no podía esperar a que nadie le devolviera su lugar. Tenía que tomarlo. Bajó a la oficina central del ala este de la mansión, donde estaban archivados los documentos de proyectos antiguos, licitaciones, contratos olvidados. Lo sabía porque días atrás Camila le había explicado cómo estaba organizado todo. Cada cosa tenía su código, su carpeta, su número, pero nadie los tocaba desde hacía años, porque nadie miraba atrás. Ahí pasó horas, sin decirle a nadie, revisando hojas polvosas, contratos vencidos, anotaciones a mano, y entre todo eso, encontró algo, un detalle mínimo, escondido entre papeles del año en que murió el padre de Alejandro. Un acuerdo de inversión firmado por Victoria Montenegro y uno de los del Valle. Se trataba de un fondo privado, nunca revelado al Consejo, que prometía beneficios mutuos, siempre y cuando nadie lo hiciera público. María Fernanda se quedó mirando esa hoja como si fuera dinamita, porque eso no era solo un contrato viejo, era un secreto. Uno que, si salía a la luz, ponía en duda la supuesta enemistad histórica entre ambas familias. Y eso, en el mundo de los ricos, valía más que cualquier demanda. Esa misma noche, fue al despacho de don Esteban. Tocó la puerta. Entró sin esperar respuesta. El viejo estaba sentado, con una copa de coñac y la mirada perdida. ¿Tú sabías de esto?, preguntó, dejando la hoja sobre el escritorio. Don Esteban la miró, luego bajó la vista, y por primera vez pareció más humano que implacable. Fue antes de que Alejandro tomara el mando. Tu suegra firmó eso. Yo no estuve de acuerdo, pero lo permití. Fue una movida desesperada. Necesitábamos liquidez. Victoria nos salvó, pero nos cobró caro. ¿Y ahora? Ahora, si eso se filtra, se destruye la imagen que tanto ha trabajado Alejandro, la de orgullo, tradición, independencia. ¿Y qué prefieres? ¿Seguir con el teatro o usar esto para quitar a Patricio? Don Esteban no respondió de inmediato, pero en su mirada ya había una decisión tomada. Hazlo, a tu manera. María Fernanda salió de esa oficina con la hoja en la mano y una nueva responsabilidad en el pecho. Ya no era la esposa traicionada, ahora era una jugadora más, y con eso venían riesgos. Al día siguiente, viajó sola al edificio principal del Grupo del Valle, en la zona más cara de la ciudad. Llevaba el documento escaneado en una memoria USB y una copia impresa en su bolso. No avisó a nadie.
Solo pidió hablar con 2 miembros del consejo que aún no se habían vendido a los Montenegro. La reunión fue tensa. La recibieron con cara de desconfianza. Pero cuando vieron la hoja, cuando leyeron la firma de Victoria, cuando entendieron que todo ese tiempo habían estado defendiendo una enemistad falsa, la expresión les cambió. Esto, si se hace público, revienta todo. No lo quiero hacer público, dijo María Fernanda. Solo quiero que el consejo entienda que los Montenegro no están aquí por justicia. Están aquí para quedarse con lo que no les pertenece. ¿De verdad van a seguir permitiéndolo? Uno de ellos le pidió tiempo. El otro, que se fuera y no hablara con nadie. María Fernanda no dijo más. Les dejó una copia y se fue. A su regreso, encontró a Alejandro en el jardín. Estaba solo, sentado en una banca, con el saco sobre los hombros. Parecía otro, menos arrogante, más humano. ¿Dónde estuviste? Moviendo fichas. ¿Otra vez sin decirme? Sí, porque ya no necesito tu permiso. Alejandro sonrió sin sarcasmo, solo con resignación. Me gustas más así, aunque me dé miedo. Ella se sentó a su lado. Quiero recuperarte el lugar que te quitaron, pero no por el apellido, por ti. Y si no funciona, entonces nos vamos sabiendo que hicimos todo lo que pudimos, pero de pie. Pasaron 2 días. El consejo pidió una nueva reunión. Esta vez, secreta. Solo miembros fundadores. Solo los que realmente tenían peso. María Fernanda no fue invitada, pero sí recibió un mensaje. Hoy empieza el cambio. Gracias. No decía más. No firmaba nadie. Pero era suficiente. Esa noche, en un noticiero de televisión, apareció la noticia. Patricio Montenegro presenta su renuncia como presidente interino del Grupo del Valle, tras revelarse conflicto de intereses no declarado. Alejandro entró a la sala con el teléfono en la mano. Lo dejó caer sobre el sillón. Lo lograste. Lo logramos. ¿Y ahora qué? María Fernanda lo miró. Ahora empieza lo bueno. Nadie supo de inmediato cómo se enteró. Nadie la vio explotar, ni llorar, ni gritar. Victoria Montenegro no necesitaba hacer escándalo para reaccionar. Era ese tipo de persona que, cuando pierde el control, lo recupera sin moverse del lugar. Su forma de vengarse era silenciosa y quirúrgica, como una víbora que espera el momento exacto para morder. Apenas pasaron 48 horas desde la caída de Patricio, y ya había señales de que algo grande se venía. María Fernanda lo sintió antes que nadie. Primero fueron los mensajes anónimos, después los correos vacíos, y luego una nota que le dejaron en la recepción de la mansión, sin firma, sin remitente. Solo decía: el fuego que encendiste va a llegar a tu puerta, y no lo vas a poder apagar. A la mañana siguiente, estalló el primer golpe. Un reportaje de televisión mostró imágenes de María Fernanda antes de su matrimonio, grabaciones de cámaras de seguridad del hospital donde trabajó, de una supuesta discusión con el hijo de una paciente, y una entrevista vieja donde aparecía llorando tras la muerte de una señora a la que cuidaba. El titular fue directo: la esposa del empresario Alejandro del Valle oculta un pasado lleno de irregularidades. Alejandro vio la nota en la oficina. María Fernanda la vio en la cocina. Don Esteban la vio desde su estudio, y aunque sabían que era puro montaje, las imágenes, las palabras y el tono del reportero estaban diseñados para una sola cosa: destruirla. Ese fue solo el inicio. 1 hora después, le cancelaron una entrevista que tenía pactada con una fundación de salud. Luego, el banco retuvo temporalmente una de sus cuentas. Y más tarde, uno de los proveedores clave del Grupo del Valle anunció públicamente que pausaría su relación comercial hasta aclarar la situación mediática de la familia. Victoria Montenegro no estaba solo respondiendo, estaba aplastando. María Fernanda subió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. No lloró, no gritó, pero sí sintió esa presión en el pecho que se siente cuando todo lo que construiste se empieza a resquebrajar. Se sentó en el piso, encendió su celular y leyó los mensajes uno por uno. Insultos, dudas, gente preguntando si era cierto que se casó solo por dinero, gente diciendo que siempre fue una oportunista, gente que no tenía idea de nada, pero hablaba como si lo supiera todo. Alejandro entró sin tocar. «Ya lo vi», dijo. «Me están matando en todos lados». «Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer?» Alejandro no respondió al instante. Se sentó junto a ella en el piso, sin importar el traje, sin importar nada. Ella está jugando sucio. Pero si nosotros lo hacemos también, perdemos lo que nos queda. Y si no hacemos nada, te va a destruir. Entonces no podemos dejarla. No, no podemos. María Fernanda se levantó. Se limpió la cara con las manos. Yo no voy a pedir perdón por lo que fui, por lo que viví.
No tengo por qué esconder de dónde vengo, y si eso le molesta a ella, entonces que se prepare, porque ya no me da miedo. Esa noche hubo reunión. Don Esteban, Alejandro, el abogado del grupo, y ella. Se sentaron en la sala principal, con los papeles sobre la mesa, todos los ataques que habían llegado, todos los medios que se habían sumado, todas las empresas que empezaban a alejarse. Esta mujer va a tratar de congelarnos, dijo el abogado, no solo con escándalos. Va a intentar desvalorizar nuestras acciones. Va a tocar donde más duele, el dinero. ¿Podemos evitarlo?, preguntó Alejandro. Solo si conseguimos una jugada más fuerte, algo que la obligue a parar, algo que no pueda ignorar. Entonces María Fernanda recordó algo. Hay alguien que puede ayudarnos. Todos la miraron. Se llama Sebastián Urrutia. Fue el contador personal de Victoria durante años. Me lo mencionó un viejo contacto cuando estaba investigando. Dijo que sabía muchas cosas, pero que Victoria lo silenció con dinero. ¿Y dónde está ahora? No lo sé, pero puedo encontrarlo. ¿Y si lo hace?, preguntó don Esteban. ¿Qué le vas a prometer para que hable? Justicia. Eso no se compra. Entonces le daré algo mejor. Libertad. Pasaron 3 días buscando a Sebastián. No fue fácil. No estaba en redes. No salía en registros recientes. Pero Ernesto ayudó, como siempre. Lo encontraron en Puebla, trabajando en un despacho pequeño bajo otro nombre. Cuando María Fernanda lo visitó, él casi cierra la puerta al verla. No quiero problemas. No vengo a hacerte daño. Solo quiero la verdad. ¿Y tú quién eres? La próxima mujer que Victoria quiere destruir. Y la última que se va a dejar. Sebastián la hizo pasar. Le sirvió un café. Le contó cosas que nadie sabía. Facturas falsas, préstamos inexistentes, donaciones inventadas, campañas políticas pagadas en efectivo. Todo armado para que Victoria se viera como una santa. Todo manipulado con precisión. ¿Tienes pruebas? Las tengo. Pero si las uso, ella me va a encontrar. Y me va a enterrar. Yo te voy a proteger. ¿Y por qué haces esto? Porque esta vez no quiero quedarme callada. Y tú tampoco deberías. Sebastián le entregó una caja con documentos, discos duros, copias de transferencias. María Fernanda lo abrazó. No como quien gana una batalla, sino como quien está por empezar la más difícil. Regresó a la ciudad. Le entregó todo a Alejandro. Revisaron cada hoja, cada dato. Y al final, solo quedó una opción. Esto la puede hundir, dijo él. Entonces hagamos que se hunda. La estrategia fue precisa. No lo filtraron todo de golpe. Lo soltaron por partes. Primero en blogs financieros, luego en noticieros nocturnos, después en periódicos digitales. Cada pieza, una más del rompecabezas, hasta que Victoria ya no pudo desmentir nada. Una semana después, la fiscalía abrió una carpeta de investigación, y eso fue el principio del fin. Victoria Montenegro dio una rueda de prensa. Apareció vestida de blanco, con cara de mártir. Dijo que todo era parte de una campaña en su contra, que no se iba a dejar, que llegaría hasta las últimas consecuencias. Pero esa vez, su voz no sonó tan segura. María Fernanda la vio por televisión, sentada en la sala, con Alejandro a un lado, con don Esteban al fondo, en silencio. Nadie festejaba, nadie sonreía, porque en esa guerra no había ganadores, solo sobrevivientes, y ellos estaban empezando a respirar. La noche de la gran presentación llegó con una tensión distinta. El salón principal de la mansión estaba iluminado con suaves luces doradas. Los invitados llegaban con trajes y vestidos que costaban más de lo que muchos ganan en un año, y el murmullo general era: ¿ahora qué harán los del Valle? María Fernanda bajó de las escaleras con un vestido blanco perla, sencillo pero elegante, sin joyas demasiado ostentosas, porque esta vez no era cuestión de exhibir riqueza, sino de demostrar algo diferente: autenticidad. Su cabello suelto caía en ondas ligeras, y su cara mostraba una mezcla de firmeza y vulnerabilidad nueva. Cuando entró al salón acompañada de Alejandro del Valle, todos los murmullos pararon. Él la presentó con orgullo ante la élite. Esta es mi esposa, María Fernanda Cruz. No era la forma usual, sabía ella. Había un tono distinto, y ella sintió que ese momento era más que protocolo. Era una declaración. Caminaron juntos, brazo con brazo, frente a la mirada de antiguos aliados, antiguos rivales y periodistas que esperaban una gota de sangre. Lo que venía era quizás el evento más importante desde que ella aceptó ese contrato fingido, que luego se volvió realidad. La presentación fue breve. Discursos sobrios de don Esteban, aplausos medidos, levantamiento de copas, pero luego, el maestro de ceremonias dio la señal para lo que muchos ya esperaban: el brindis del matrimonio del Valle. Y en ese instante, alguien apagó levemente la música. La conversación cesó, y Alejandro tomó la mano de María Fernanda frente a todos.
Hubo un clic en el aire, un silencio cargado de significado. Él la miró a los ojos. En ese espejo de miradas miles de cosas habían pasado. Engaños, amenazas, pérdidas, descubrimientos, pero también crecimiento, risas escondidas, momentos de ternura que nadie había visto. Tomó la copa de vino, la levantó hacia ella y dijo: «Por nosotros, por lo que somos, no solo por lo que aparentamos». Y bebió. María Fernanda siguió su ejemplo y al bajarla se acercó a él, muy cerca, en público, frente al mundo que los observaba. Ella sintió las cámaras, los flashes, el murmullo que había empezado de nuevo, pero concentró su atención solo en él. Entonces ocurrió. Él apoyó suavemente su mano en la mejilla de ella. Ella cerró los ojos un instante, como si se preparara, y lo besaron. No fue un beso breve de protocolo, no fue un beso frío por cumplir, fue un beso que sonó verdadero, que pareció decir: «Estamos juntos», que dejó de lado las formalidades, y todos los que observaban lo entendieron. Una mezcla de sorpresa, admiración y un atisbo de respeto llegó a través del salón. Cuando se separaron, María Fernanda le vio una emoción que apenas se atrevía a mostrar: vulnerabilidad. Ella correspondió con una mirada serena, y escuchó cómo alguien cerca murmuró: «Lo lograste». Pero lo que realmente había logrado era ver que no era la esposa disfrazada, que no era solo un peón en un tablero de poder. En ese instante, era parte de algo auténtico. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones que antes cuchicheaban con descendencia, ahora guardaban un poco de respeto. Algunas personas que antes la miraban con lástima la miraban diferente. Alejandro caminó un tramo con ella al jardín, donde había un rincón iluminado por faroles. Allí, sin testigos visibles, él le dijo al oído: «Gracias por quedarte, gracias por no rendirte». Ella solo sonrió, y le respondió: «Este es mi lugar ahora». Ese beso no borró el pasado, no solucionó todas las traiciones, no detuvo los ataques, no limpió los nombres, pero fue un punto de inflexión, fue una promesa, fue una señal para todos. Aquí había algo real, y lo sabían, porque en ese mundo de máscaras, pocas cosas son verdaderas. María Fernanda regresó al salón con la cabeza erguida. Sentía calor en el pecho, no de arrogancia, sino de poder propio. Se acercó a un grupo de invitados. Las conversaciones se retomaron, pero esta vez con su voz. Respondía, preguntaba, afirmaba. No estaba escondida, estaba presente. Y cuando alguien la felicitó por su actitud, ella no se limitó a agradecer. Dijo: «Gracias, pero esto apenas empieza». Y lo dijo en voz audible. La fiesta terminó tarde. Cuando se retiraron, las luces bajaron, los autos los llevaron, el silencio de la mansión volvió. Pero el eco del beso y de la declaración quedó flotando en el aire. En el coche, Alejandro la miró a través del espejo retrovisor. «Te amo», le dijo. Ella volteó y lo vio. No era un contrato, no era una estrategia, era algo que empezaba a ser. «Y yo a ti», respondió. Y en ese instante, más que un acuerdo, era su propio pacto. La mañana llegó tranquila, sin los destellos de los focos, ni los rumores de los medios. En la mansión de los del Valle, se respiraba otro aire. Era como si las piezas que habían estado girando durante tanto tiempo, por fin se hubieran asentado. El jardín estaba impecable, los fuentes funcionando, el camino de entrada limpio. Pero a María Fernanda nada de eso le importaba tanto como ver a su mamá salir al sol con una taza de café, sin sobresaltos, sin llamadas de emergencia. Su mamá sonreía, miraba las flores, nada importante según los demás. Para ella, todo lo era. Ella bajó por la escalera con zapatos bajos, sin sonido exagerado, su vestido sencillo, sin pretensiones. Todos la saludaban con «buenos días», y algunos ya lo hacían con una sonrisa genuina, no esa mezcla de duda y verificación con la que la veían antes. Caminó hacia la cocina, abrazó a su mamá, le dijo que saldrían a caminar ese día, como antes. Su mamá la miró como si estuviera viendo a la novia que conoció cuando era joven, orgullo mezclado con temor por lo que había vivido su hija. Luego, se encontró con Alejandro en el despacho de su abuelo, don Esteban, que ese día anunció algo que cambió todo. Los miembros del consejo, los directores de las empresas, ejecutivos, todos reunidos, escucharon atentamente. Don Esteban se puso de pie, limpió sus anteojos, miró a los presentes y dijo que presentaría su retiro formal, que confiaba en la nueva generación, que reconocía que la compañía necesitaba ser más justa, más transparente, más humana. Y al final, nombró a Alejandro nuevo presidente pleno del grupo. Pero no solo eso, reconoció el valor de María Fernanda, declaró públicamente que ella sería parte del consejo directivo, con voz y voto,
porque no solo había sido pieza del plan, sino pilar de la empresa. Los aplausos no fueron estruendosos, pero fueron sinceros. María Fernanda sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez, no estaba aceptando migajas de poder, no estaba siendo incluida por conveniencia, estaba siendo reconocida por mérito propio. Alejandro se acercó, le tomó la mano y la apretó. Ella no apartó la mirada. Su pecho se hinchó de orgullo, no por el poder, sino por haber llegado hasta ahí sin perderse. Después de la ceremonia, salieron al jardín. Él la envolvió con un brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Hacía sol. El viento movía las hojas de los árboles altos, y el canto de los pájaros parecía la banda sonora perfecta. No había discursos, no había cámaras, solo ellos dos, y un presente que habían conseguido juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Ella lo miró. Viviremos, construiremos, no seremos los que destruyen, seremos los que levantan. Él asintió. Y lo haremos juntos. Mientras conversaban, su mamá los observaba desde la terraza con una manta sobre las rodillas. Sonrió, porque por fin su hija había cambiado su vida, y al verlo ella, supo que no era solo por él, era por lo que ella había decidido ser. Esa tarde, María Fernanda se acercó a una sala donde antes había estado su antiguo uniforme de cuidadora hecho harapos. Ahora había una vitrina en una de las paredes, con recuerdos. Entre ellos, una foto de ella con una de las señoras que cuidó muchos años, una caja con bolígrafos y recortes de prensa donde se decía la excuidadora que se casó con el millonario. Pero sobre todo, un documento enmarcado, su contrato de matrimonio, ahora sin fecha de fin, sin imposición, firmado por voluntad propia. Lo contempló, sonrió, no con arrogancia, con alivio. Recordó cada paso, cada lágrima, cada jornada de cansancio, cada sumisión a las reglas de otros, cada día que decidió no callar, y pensó que ese contrato que la había atrapado, ahora la había liberado. Se levantó, se acercó al ventanal y vio cómo trabajadores del jardín recogían una rama caída, niños del vecino del lado jugando con la verja, los autos entrando y saliendo. Una vida normal, casi simple, pero para ella era la vida que había luchado por tener. Por la noche, en la terraza, hubo una cena íntima. Solo allegados, su mamá, Alejandro, don Esteban, algunos amigos leales. No hubo cámaras de prensa, no hubo grandes anuncios, hubo risas, conversaciones ligeras, platos abundantes, pero sin ostentación, miradas de afecto, confesiones de gratitud, promesas ligeras como vamos a viajar, vamos a abrir una fundación, vamos a dar empleo. Ella alzó la copa, por lo que fuimos y por lo que seremos, y bebió. Antes de ir a su cuarto, se asomó al jardín, caminó sola un poco. La luna se reflejaba en la fuente. Pensó en todas las batallas que había peleado, pensó en el dinero, los contratos, el engaño, pero sobre todo pensó en las personas, su mamá, los ancianos que cuidó, los que la juzgaron, los que la subestimaron, los que creyeron en ella, y entendió que el legado no era solo poder, no era solo victoria, era dejar algo que importara. Regresó a su habitación, cerró la puerta con suavidad, se sentó en su cama, vio la ciudad a lo lejos, iluminada, y dijo en voz baja, hoy empieza mi historia. Y se durmió tranquila.